Hola chicos, espero que se encuentren bien. Recuerden que esta teoría no es mía y no hago esto por fines de lucro, no gano nada con esto, es más un hobby. No olviden dar like, así sabré que les gusta la teoría. También encontrarán el link en el primer capítulo. Sin más, comencemos. Capítulo 15, 1. Casi no podía escuchar la lluvia eterna mientras caía en cascada desde los cielos. Siempre llovía en este lugar tan acertadamente llamado Amegakure no Sato. La lluvia ocultó este lugar, y lo ocultó bien. Era el lugar perfecto para personas como estas, para personas como ella. La seda de su capa estaba fresca contra su piel desnuda, enviando pequeños hormigueos por su columna. Su camisa no había sobrevivido a sus viajes, reducida a jirones cuando llegó bajo el cielo siempre gris. A sus pantalones no les había ido mejor, pero habían sido rescatables y ahora abrazaban sus caderas como un par de pantalones cortos que solo llegaban a la mitad del muslo. Aún así, había sido mejor que nada. Había comenzado su viaje con muy poco y aún no había tenido la oportunidad de ganar cosas propias. Ya habían pasado 2 meses, pero le tomó 3 semanas llegar aquí. No había habido oportunidades a partir de este momento para que ella obtuviera algo de dinero para gastar en un nuevo guardarropa. Afortunadamente, le habían dado una generosa cantidad de capas que podría usar lo suficientemente bien hasta que pudiera conseguir la ropa adecuada. Lo poco que tenía sobre ella cuando se fue se gastó en traerla aquí y lo que había encontrado deslizado en su bolsa Shiruken por una pelirroja que aparentemente no podía aceptar un no como respuesta cuando se trataba de ayudarla en su momento de necesidad se gasta puntualmente en mudas de ropa interior. Definitivamente le daría una idea al joven por deslizar el dinero en su bolsa cuando ya había dudado en tomarlo, pero también recibiría un gran abrazo por la ayuda que había sido. Pensar en el chico trajo calor a su pecho, a pesar de la tela fría que lo frotaba con cada respiración. La había conocido solo a través de su madre, una mujer que lo había abandonado, y sin embargo no dudó en ayudarla esa noche. Es cierto que ella no sabía mucho sobre el joven. Lo había visto varias veces cuando visitaba a Kusina, pero nunca había hablado con él. Fue un pensamiento que trajo consigo punzadas de arrepentimiento. ¿Se habría acercado más a él si hubieran pasado tiempo juntos? ¿Habría sido una tía o incluso una segunda madre para el niño? Ahora era una oportunidad perdida, ya no era el niño pequeño que se escondía detrás de las piernas de su madre y, sin embargo, se negaba a irse por temor a su seguridad. No, mientras que él siempre había sido callado y reservado como su propio hijo Itachi, el Naruto que la consoló esa noche había madurado mucho. Teniendo en cuenta la madurez que ya había mostrado poco antes de que Kusina se llevara a su hermana y dejara Konohagakure no Sato, eso era decir bastante. Por supuesto, tenía buenas razones para su madurez. Él era, después de todo, el hombre de la casa. Le correspondía a él asegurarse de que su madre y su hermana fueran atendidas, incluso si él realmente no estaba preparado para tal tarea y su madre había sido perfectamente capaz de cuidar de la casa. Al final no habían sido esas acciones, sino esa mentalidad, esa visión del mundo ya tan agobiada por el deber y la responsabilidad, lo que originariamente había provocado tales cambios en el muchacho. O eso es lo que Kusina le había dicho una vez mientras estaban sentados en el jardín trasero una perezosa tarde de domingo, viendo cómo el pequeño Naruto corría persiguiendo mariposas. En cambio, Naruto había estado sentado cerca, lo suficientemente cerca para estar presente, pero lo suficientemente lejos para no escuchar la conversación de los adultos. Tenía varios libros esparcidos por el lesería, pero su mirada rara vez se posaba en ellos. No se había distraído con la lectura, sino que más bien observaba atentamente a su hermana mientras se divertía. Sus labios no se levantaron mientras la miraba, sino que se dibujaron en un pequeño ceño fruncido por la carga que se había puesto sobre sí mismo. Todavía podía recordar claramente la mirada en sus ojos, el anhelo de unirse a ella en su tarde despreocupada, pero él se había quedado sentado cerca de la mesa. El chico había vivido prácticamente por el bien de su familia y no dudaría ni un segundo antes de sacrificar sus anhelos por la felicidad y el bienestar de las 2 mujeres de su vida. Y ese hecho solo sirvió para enfadarla más con Kusina. Había 2 cosas por encima de todo lo demás que el Uzumaki atesoraba: su palabra y su familia. Y, sin embargo, Uzumaki Kusina, líder del clan Uzumaki, consideró oportuno dejar atrás a su hijo mientras ella y su hija vagaban por las naciones elementales. ¿Habría sido realmente tan difícil traerlo al complejo Uchiha para que se quedara con ella durante unos años?
Realmente no quería tener que arrastrar a Naruto a los problemas de su clan en ese momento, pero Kushina se habría dado cuenta de que algo andaba mal y podría haber sacado a ella y a su hijo de allí. De acuerdo, tal vez parte de su ira provenía de la amargura, pero sabía lo difícil que habría sido para ella dejar atrás a sus hijos. Incluso cuando Itachi se había ido en misiones de patrulla estándar dentro de la aldea, ella estaba preocupada hasta que él regresó. ¿Cómo es posible que Kushina haya justificado sus acciones? Sin embargo, sabía que la mujer tenía que tener una razón. Ella no era tan ignorante como para asumir inmediatamente lo peor de la mujer. Kushina puede haber sido bastante impulsiva y puede haber tenido una tendencia a reaccionar de forma exagerada, pero incluso Kushina no habría dejado a su hijo atrás sin una razón para hacerlo. Por alguna razón, Kushina lo había dejado, pero quizás eso había sido lo mejor. De no ser así, él no habría estado allí para protegerla y consolarla en la horrible noche. ¿Quién sabe si habría logrado salir viva de Konoha? Incluso si hubiera logrado huir con éxito, ¿qué razón tendría para vivir? La tensión dentro de su clan había tensado su relación con el jefe de Uzumaki hasta el punto en que a menudo le resultaba difícil seguir pensando en los dos como amigos. Tal vez por eso Naruto no se había quedado con ella, lo que resultó ser algo muy afortunado. Itachi pudo haber traicionado al clan y Sasuke pudo haberse perdido, y probablemente asesinado, durante la erradicación del clan, pero Naruto todavía estaba allí. Ella podría no haber sido la madre biológica del niño, y no tenía intenciones de intentar reemplazar a la mujer, pero por los dioses, haría lo que pudiera por la última persona que tenía. Y pensar que en realidad solo pasó una noche con él, una sola noche de llanto y sueño. Ni siquiera lo conocía, pero eso era más de lo que podía decir sobre cualquier otra persona en este momento. Realmente no le quedaba nadie más. Pero al menos no estaba sola. Bueno, no del todo. Claro, él no podía estar aquí con ella y ella no podía hacer nada para ayudarlo en este momento, pero el calor en su pecho le recordó que él todavía estaba allí y que siempre estaría allí si alguna vez lo necesitaba. La sensación fue placentera y reconfortante, asegurándole que a pesar de todo lo que había sucedido, no todo estaba perdido. El sentimiento, este afecto, le recordaba mucho a lo que había sentido por sus hijos, lo que alguna vez sintió por Kushina y lo que sintió por Fugaku antes de que el estrés y la presión de ser el líder del clan Uchiha rompieran la diversión. Hombre amoroso y lo dejó como nada más que un monstruo frío y hambriento de poder. Culpó de los problemas recientes del clan, principalmente su exterminio, al hombre en el que se había convertido su esposo, pero culpó de la creación de ese hombre al propio clan. Y ahora solo quedaban dos. Pero, ¿cuáles eran las posibilidades de que con solo dos Uchiha restantes, ambos terminaran en el mismo país? ¿El mismo pueblo? ¿El mismo edificio? ¿Qué tal al otro lado de la maldita habitación? Mirando por encima del hombro de Zetsu, detrás de quien estaba, pudo ver a su hijo mayor parado frente a ella, mirando a Pain con desinterés. El agradable calor en su pecho se convertía en un infierno de ira al rojo vivo cada vez que lo miraba. Había traicionado al clan pero, lo que es más importante, le había quitado todo. Lo único sobre él que era incluso un poco redimible era el hecho de que al quitarle todo lo que ella tenía y todo lo que alguna vez fue, terminó llevándola a Naruto. Este hombre, no, este perro frente a ella no era su hijo, era Naruto. Y por él ella permanecería aquí, observando, para que él pudiera estar a salvo. Todavía no sabía exactamente lo que querían, su patrocinador no lo había explicado completamente, pero cuando se trataba de tantos shinobi de rango S, valía la pena vigilarlo. Pain dijo algo y Zetsu se hizo a un lado, dejando que los del círculo la vieran, pero no le preocupó que la reconocieran. Uchiha Mikoto había muerto en lo que al mundo se refería y nadie aquí podía ver su rostro, oculto como estaba detrás de una máscara. Como el miembro más nuevo de Akatsuki, bajo la guía de Zetsu, ¿hay algo que quieras decir? Cuestionó el líder de Ame, sus ojos morados mirándola con calma. Pain era el único en esta habitación, menos Zetsu, que tenía idea de quién era ella. Puede que no supiera su verdadero nombre, pero sí sabía quién la había enviado aquí con la media planta. Inclinando la cabeza hacia un lado por un momento mientras pensaba, asintió afirmativamente. Las caderas temblaban mientras rebotaba sobre las puntas de sus pies como una niña emocionada, las palabras que pronunció rodaron de su lengua y brotaron de su boca como una canción, claramente cabeza a pesar de la porcelana naranja que ocultaba sus rasgos. Tobi es una buena chica. Keigo y Ren han regresado de su misión, la reportan como un éxito. Oculto detrás de montones de papeles, Naruto asintió hacia su escritorio. Gracias, Mai. Diles que descansen un poco, han estado realizando misiones consecutivas durante 2 semanas.
Por supuesto, Naruto-sama. ¿Hay algo que necesites antes de que me vaya? Rebuscó entre montones de papeles durante unos momentos antes de sacar una carpeta que rápidamente se encontró en sus manos. Es la lista de misiones actualizada. Publíquela en la oficina de asignaciones. Si veas ahí, hágale saber que es absolutamente horrible con el dinero y que necesito hablar con él sobre rebasar el presupuesto, nuevamente. Sí, Naruto-sama. ¿Eso es todo? Él pensó por un momento antes de darle una sonrisa encantadora. ¿Le importaría que le enviaran algo de comida? He estado atrapado aquí todo el día tratando de arreglar el desastre de Sai. El joven era un shinobi muy hábil y tenía un don con las tropas, pero no entendía el dinero en lo más mínimo. Si Mai no hubiera estado a cargo de la tienda con él, sin duda habría cerrado en la primera semana. Desde un ceño fruncido desapasionado, los labios de la joven se curvaron hacia arriba en una pequeña sonrisa. No te preocupes, me aseguraré de que estés alimentado. Sin embargo, la próxima vez espero que te tomes un descanso diciéndome que vamos a almorzar. Impotente, Naruto levantó la vista hacia el reloj, las 4:30, y volvió a mirar las pilas que tenía delante. Luchando por tomar la decisión por un minuto, finalmente bajó la cabeza con un suspiro de derrota. Había demasiado que hacer en este momento. Sí, la próxima vez. Él asintió con tristeza. Ahogó una risa detrás de su mano y fue hacia la puerta. Regresaré en una hora más o menos, Naruto-sama. Buena suerte con tu trabajo. Cerrando la puerta detrás de ella, Naruto se quedó solo en su oficina improvisada. Dando otro profundo suspiro, Naruto dejó que sus ojos vagaran por la habitación. Desafortunadamente había poco que ver. Las paredes eran sencillas, desprovistas de todo excepto de un solo reloj, y no había ventanas por las que mirar. Una estantería estaba metida en una esquina junto a la cual había un archivador. La única luz en la habitación provenía de una lámpara cerca de la puerta y otra en su escritorio, arrojando la mayor parte de su oficina en sombras bastante peligrosas. Tendría que encargarse de arreglar eso, pero ya estaban contemplando los méritos de un edificio adecuado para albergar a la manada. Tal vez él esperaría eso por ahora, no era como si tuvieran mucho dinero para tirar de cualquier manera que pudiera gustarles. Necesitaban usar los pocos recursos que tenían con moderación, razón por la cual estaba tan irritado por la incapacidad de Sai para mantener el generoso presupuesto que les había proporcionado. Bueno, no tenía sentido llorar por la leche derramada, solo tenía que asegurarse de que no volviera a suceder y enviar a Sai a algunas misiones para cubrir los gastos adicionales. Por supuesto, decir eso sonaba mucho más simple de lo que realmente era. Estaban tratando de mantener un perfil bajo en este momento, lo que significa que no tenían solicitudes. No, tenían que encontrar las solicitudes por sí mismos, haciendo un contacto cauteloso con aquellos que tenían problemas y contemplando ir a un pueblo escondido para buscar ayuda. Incluso se podría decir que estaban interceptando misiones, y eso estaba demostrando que no era una tarea fácil. También estaba pagando mucho menos de lo que a Naruto le hubiera gustado. Sí, las misiones estaban siendo tomadas por shinobi, pero no eran de ningún pueblo. Eso los colocó debajo de un pueblo que podría enviar refuerzos y encima de un grupo de mercenarios. Entonces, si bien la paga no era tan mala, deberían haber recibido mucho más, lo que habría hecho que todo fuera mucho más fácil. Bueno, no había nada que pudiera hacer en este momento, no hasta que se hubieran establecido firmemente y estuvieran listos para defenderse de cualquier posible agresor. Teniendo en cuenta que este era el mundo shinobi, saldrían arrastrándose de todos lados en el momento en que se enteraran de que otro grupo intentaba comenzar. Eran presas fáciles en este momento, no tenía sentido tentar a aquellos que podían arrancarles la garganta. Pasaría al menos otro año antes de que realmente pudieran comenzar algo, pero eso estaba bien. Tomaría algún tiempo acostumbrarse a esto y organizar todo correctamente de todos modos. Iba a ser un shinobi, no podría tener un papel tan activo cuando se concentrara en su carrera. No tuvo el lujo de estar retirado como lo hizo Danzou. Aunque, para ser justos, el halcón de guerra ciertamente se lo había ganado. Afortunadamente, Naruto tenía personas a las que podía dejar la mayor parte del manejo en su ausencia. Sai era horrible con el dinero, pero era un líder competente en lo que respecta a los lobos y tenía talento para saber qué misiones saldrían bien y cuáles terminarían requiriendo más shinobi o respaldo listo. Por lo general, los evitaban. Mai, por otro lado, fue brillante en la gestión del presupuesto y en el seguimiento de todo lo que estaba pasando. Sai era genial, y estaba contento de haber conocido al joven pálido, pero apreciaba mucho más a Mai.
Si no fuera por ella, no lo estarían haciendo tan bien como antes. Eso no quiere decir que estarían en serios problemas sin ella, pero su presencia los había ayudado a progresar a un ritmo tremendo. Ambos habían crecido con él, demostrando ser confiables y competentes, pero no podía negar que prefería a Mai sobre Sai. Se había convertido en una especie de asistente personal para él desde que formó esta manada y disfrutaba mucho de su compañía. Esto no se sentía como lo habían hecho Katsuki o Mito, sino más bien una compañía amistosa en la que dos personas simplemente compartían la agradable sensación de no estar solos. Y aunque, al igual que Hinata, sentía la necesidad de protegerla, en parte por su deber como líder, también sabía que ella era perfectamente capaz de cuidar no solo de sí misma, sino también de su manada en su ausencia. Fue un cambio refrescante, uno que lo ayudó mucho. El hecho de que dos personas estuvieran cerca y sin embargo permanecieran tan separadas hacía que cada conversación fuera un asunto relajado en el que él no tenía que decirle qué pensamientos podrían estar molestándolo y ella no le decía que le molestaba a ella. Solo dos personas que escapan de sus problemas con una compañía agradable, como limpiar el paladar para un breve respiro antes de que la vida te presente el próximo plato de problemas con el que lidiar. Si ella se marchaba, como habían hecho aquellos con los que se había acercado antes, la echaría de menos, pero también sentía que sería mucho más fácil para él aceptarlo. No había emociones fuertes asociadas con ella, solo recuerdos alegres, y por eso estaba agradecido. No sabía si podría pasar por todo eso otra vez. Por supuesto, también sabía que no tendría que hacerlo. Sus lobos eran leales, algunos casi hasta el punto del fanatismo, y no se apartaban de su lado. Nunca tendría que preocuparse de que lo traicionaran, sus sellos habían sido modificados para garantizarlo. Era innecesario, pero la precaución ayudó a tranquilizar su mente. No, sus lobos eran las únicas personas en las que podía confiar, una base sólida que le daría una base estable en este torbellino caótico de la vida. Y así como ellos cuidaron de él cuidaría de ellos. Era casi como volver a tener una familia. La bebida se sirvió rápidamente y se bebió aún más rápidamente. Dejando el vaso vacío, Hiruzen contempló otra bebida. Se había tomado 4 esta tarde y era muy consciente de que un trago o dos más significarían que no podría trabajar más y realmente no quería lidiar con el último papeleo de hoy cuando sin duda tendría una montaña de nuevos papeles esperándolo por la mañana. Al mismo tiempo, después de 2 tragos, realmente no debería haber hecho nada relacionado con el funcionamiento de Konohagakure no Sato. No es que hubiera estado haciendo gran parte de su trabajo de todos modos, demasiado perdido en sus pensamientos. En realidad, no había tocado nada de su trabajo desde después de la hora del almuerzo, en lugar de eso, había elegido contemplar el pueblo que tanto amaba. No ofrecía respuestas a sus problemas. Problemas que principalmente preocupaban a la única pelirroja que había actualmente en el pueblo. Claro, la mayoría de ellos estaban técnicamente con el clan Yamanaka y sus misteriosos asaltantes que se identificaron con la imagen del lobo, pero no era tonto. ¿Había cometido errores antes? ¿Lapsos de juicio en momentos cruciales? Absolutamente, ¿quién no lo había hecho? Pero era viejo, no ciego. Incluso él podía ver que los Yamanaka estaban perfectamente bien incluso después de que Naruto le había entregado el cadáver frío de la hermana de Inoichi al hombre. No fue hasta que Naruto renunció a su nombre Uzumaki y declaró a la heredera Yamanaka su enemiga que estos lobos comenzaron a causar estragos en el clan de los Mindwalkers. ¿Podría ser una coincidencia? Sí, podría ser. Coincidencia, mal momento, gran momento, podría ser todo tipo de cosas. No descartaría la posibilidad de que este grupo se estuviera aprovechando de la declaración del niño para hacer que la gente creyera que él estaba detrás de esto, pero tampoco podía descartar la idea de que Naruto pudo haber encontrado algunos aliados bastante hábiles para ayudarlo. Su pequeña guerra contra los Yamanaka. Sabía lo tonto que era subestimar las capacidades de Naruto. Hiruzen no necesitaba convencerse de que el chico pudiera hacer algo parecido a comenzar su propio ejército privado. Era muy consciente de que el chico tenía un potencial notable y algo tan básico estaba dentro de sus capacidades. Había aprendido la oscura verdad de uno de los mayores secretos de Konoha a las pocas horas de que sucediera, por el amor de Dios. Subestimarlo, civil o no, no se podía hacer. Luego estaba el asunto de Suambu, todo lo cual parecía bastante afectuoso con el chico. Algunos podrían incluso decir demasiado cariño, considerando que le habían permitido entrar y reinar libremente dentro del distrito Uchiha a pesar de la orden directa de Hiruzen de que nadie debía entrar.
Dioses en lo alto, habían desafiado sus órdenes en un momento de crisis porque aprobaban la mentalidad bastante shinobi del joven. Ese tampoco fue el final. Desde que Naruto se había convertido en el enemigo jurado de los Yamanaka, el clan había estado recibiendo hostilidad por parte de los Anbu. No quería ser objeto de ira cuando se trataba de Ansatsu Senjutsu Tokusu Butai de Konohagakure no Sato. Afortunadamente, las cosas se habían mantenido bastante suaves. Bueno, leve en el sentido de que nadie había resultado gravemente herido. Hubo algunos accidentes sospechosos durante el entrenamiento, pero Hiruzen no tenía forma de saber si algunos de ellos habían sido accidentes legítimos o si los agentes de Anbu estaban atacando. Sin embargo, hubo otras formas en las que atacaron, como reevaluaciones sorpresa que, en la mayoría de los casos, acabaron con carreras y eliminaron a los miembros del clan Yamanaka de las fuerzas Anbu. Pasivamente, habían asumido una política de vista gorda ante cualquier cosa que sucediera alrededor del recinto del clan o incluso involucrara a uno de su sangre. En la mayoría de los casos, favorecieron a cualquier participante que no fuera Yamanaka, lo que generalmente resultó en que muchos Yamanaka recibieran medidas disciplinarias o incluso se vieran obligados a retirarse antes de tiempo. Los Mindwalkers no estaban contentos, pero Hiruzen poco podía hacer al respecto. Por lo general, situaciones como estas habrían sido atendidas por los propios Mindwalkers, y ahí radicaba el problema. El Mindwalker que realiza el interrogatorio no solo sería sospechoso de responder a favor del clan, sino que incluso si consiguieran a uno que fuera honesto, no sabrían si el interrogado estaba ocultando cosas. Y por eso, tenía que aceptar la palabra de los agentes Anbu, todos ellos lo harían. Tampoco había pasado desapercibido. La población civil era muy consciente de la tensión y parecía estar del lado de Anbu en su mayor parte, tensando los lazos del clan Yamanaka con la aldea de una manera que recordaba inquietantemente los eventos que condujeron a la masacre de Uchiha. Hiruzen tendría que ver si el equipo de operaciones encubiertas de Itachi estaba detrás de esto. No se sorprendería si lo estuvieran dirigiendo de esa manera. Por otra parte, podría ser el propio Naruto detrás de las similitudes. Hiruzen se estremeció ante la idea. Sabía que Naruto era extremadamente capaz, pero la idea de que pudiera estar dirigiendo y maniobrando las fuerzas de Hiruzen de tal manera que recreara los eventos de una de las grandes tragedias de Konoha y se arriesgara a revelar el secreto no era agradable. De hecho, era francamente jodidamente aterrador. Eso también era solo su Anbu. Decía absolutamente sobre lo que los lobos habían estado haciendo. Comenzó de manera bastante inofensiva con miembros que desaparecieron durante unos días antes de aparecer nuevamente, completamente ilesos. Había hecho poco para interrumpir sus vidas, pero había dejado a todos los miembros del clan bastante paranoicos y preguntándose si la próxima persona que se llevaría volvería herida, si es que regresaba. Fue bastante afortunado que Inoichi le hubiera explicado todo, de lo contrario, podría haberse preocupado por tal resultado. Pero solo porque Naruto había dado su palabra de que las cosas se mantendrían no letales no significaba que no pudiera causar un daño mayor. El tesoro del clan, por ejemplo, había sido completamente vaciado. Nadie estaba seguro de cómo lo habían logrado los lobos, pero no solo lograron tomar todo sin ser vistos, sino que los cadáveres de jabalíes podridos habían sido arrojados a la bóveda despejada y pintados en rojo. Había un lobo gruñendo en el exterior de la puerta del tesoro. Si no hubiera sido por esa imagen y las copiosas cantidades de sangre que los lobos habían derramado sobre los jabalíes que se filtraban por debajo de la puerta, es probable que los Yamanaka nunca lo hubieran sabido. Tal como estaban las cosas, el pueblo en su conjunto todavía no lo hizo. De hecho, la mayoría de las cosas que los lobos le hicieron al clan Yamanaka fueron desconocidas. Los Mindwalkers no estaban dispuestos a admitir lo que les estaba pasando y mostrar debilidad. A Shinobi le resultó difícil resistir la vulnerabilidad. Aliado o no, se aprovecharían de ti tanto como pudieran. Y, si alguien supiera que el clan Yamanaka estaba luchando y perdiendo contra un niño civil, hijo de Kushina o no, su reputación sería aplastada. Ya estaban teniendo suficientes problemas para conseguir misiones y ahora no tenían tesorería a la que recurrir. Si perdieran las pocas misiones que lograron obtener, no tendrían absolutamente ningún ingreso y el clan se volvería indigente. Ya estaba en camino y el hecho de que lo dirigía una niña de 10 años no ayudaba. Inoichi había mencionado que era parte de su trato con Naruto, quien puede o no haber estado aliado con los lobos, que ella lideraría el clan para que toda su disputa pudiera ser con ella a través del Yamanaka.
Había algo más acerca de ser una lección de vida, pero Hiruzen había estado demasiado ocupado en ese momento por el hecho de que un niño de 10 años estaba a cargo de uno de los clanes prominentes de Konoha para prestar mucha atención después de eso. Pero aparte de esos eventos y la utilidad saboteada ocasionalmente, solo hubo un último evento digno de mención conocido como la violación de Renji. Con bastante ingenio, los lobos secuestraron a varias mujeres, las noquearon, las desnudaron y las dejaron encadenadas en el sótano de un tal Yamanaka Renji. Fueron encontrados 3 días después de que se diera un aviso anónimo a Ambu. Naturalmente, las mujeres no recordaban que él les hubiera hecho nada o incluso haberlo conocido, pero esa era la belleza de todo. Debido a que los Yamanaka eran tan conocidos por las artes de la mente, era fácil para la gente creer que sus recuerdos acababan de ser alterados. Debido a que se trataba de un Yamanaka, no podían verificar nada o, más bien, no podían creer nada de lo que afirmaba cualquiera de los Mindwalkers. Este evento no había logrado quedarse dentro del clan, no cuando las mujeres eran civiles de Konoha y los Yamanaka ya no tenían los fondos para comprar su silencio sobre el asunto. La única razón por la que Hiruzen supo lo que había sucedido fue porque Yamanaka Ino, la heredera del clan, había encontrado una caja en su habitación que contenía la ropa interior de las mujeres junto con una pintura bastante detallada de una manada de lobos bajo la luna, cada uno mirando fijamente a la mujer. Observador con ojos rojos iracundos. Por supuesto, eso también ayudó, pero la mente de Hiruzen estaba tranquila. Si bien no había pruebas definitivas, Renji no había violado a las mujeres y los lobos parecían no tener interés en tales actos, más preocupados por arruinar lo que quedaba del clan Yamanaka. Y aunque Ino, Inoichi y el mismo Hiruzen sabían la verdad, nadie más les creería. Incluso el clan Yamanaka creía que Renji lo había hecho y lo culpaba por la gran pérdida de reputación que les había ocurrido. Los Nara y Akimichi, que hasta ahora habían estado ayudando a los Yamanaka con la mayor discreción posible para evitar convertirse en objetivos, retiraron rápidamente su apoyo después de ese incidente. No había forma de que pudieran permitirse asociarse con tal cosa. Y así los Yamanaka se quedaron sin nada ni nadie. Solo había una dirección para ellos ahora, y esa dirección era, desafortunadamente, hacia abajo. No había forma de que las cosas mejoraran en este momento, lo que significaba que las cosas empeorarían hasta que ya no pudieran llamarse clan Shinobi. Tuvo que preguntarse si ese había sido el plan todo el tiempo o simplemente una bonificación agradable para los lobos. Si Naruto realmente estaba involucrado, sospechaba que de hecho había sido planeado. Y pensar que todo esto podría haberse evitado si Hiruzen no hubiera sido tan apresurado cuando se trataba de recuperar la información que creía que Naruto estaba en posesión. Había estado en posesión de algunos secretos bastante peligrosos, pero no era lo que estaban buscando e Inoichi ni siquiera podía distinguir correctamente el verdadero alcance del conocimiento clasificado de Naruto. Fue por esa razón que se culpó a sí mismo por todo este lío. No ganaron nada con sus acciones y solo lograron alejar a Naruto. Había estado fomentando una muy buena relación con el chico antes del evento y ahora todo estaba perdido. No perdido, solo reubicado. A Danzou. El Sandaime Hokage todavía no podía creer que había logrado llevar al niño a Danzou de todas las personas. Hubo varios resultados que pasaron por su mente como resultado de este desarrollo, la mayoría de ellos malos, pero había algunas posibilidades que serían buenas para el niño. Tendría que simplemente sentarse y dejar que Naruto tomara sus propias decisiones, cualquier intento de interferir en la vida del chico en este punto podría producir resultados absolutamente horribles. Y fue por eso, y en parte por la culpa, que no había intentado poner fin a la guerra entre el joven y el clan Yamanaka. Fue principalmente su culpa que las cosas llegaran a esto, que Naruto fuera empujado a esta situación, ¿quién era él para tratar de intervenir cuando Naruto lo estaba manejando tan bien? El Yamanaka sería una pérdida bastante sustancial, y muy poco después de la pérdida de Uchiha, pero, al igual que la masacre de los Uchiha, era necesaria. Entregaría al clan como un cordero sacrificado con la esperanza de que el lobo se lo comiera y siguiera adelante, con su hambre saciada. Solo rezó para que Naruto se mudara a los pastos de otra persona y no volviera su mirada hambrienta hacia los rebaños de Konoha. La mayoría de ellos no tendría ninguna oportunidad. Danzou estaba esperando en el lugar habitual. Deslizándose en el asiento frente a él, Naruto se alegró por este descanso de su trabajo. Ya había pasado un año y las cosas se estaban juntando muy bien. No pasaría mucho tiempo antes de que realmente pudiera permitir que su manada entrara al mundo con confianza.
Desafortunadamente, lo último del trabajo fue mucho más extenuante que el trabajo que había hecho para configurar todo. Aunque era de esperarse. Estaba organizando todo para que no requiriera su atención con frecuencia. El plan era dejar que Mai manejara todo mientras Sai lideraba la manada. Los dos estaban acostumbrados a trabajar juntos y se habían acostumbrado a trabajar con él, les iría bien liderando la manada mientras él estaba ocupado comenzando su carrera como shinobi. Ha pasado un tiempo, Naruto. ¿Has estado ocupado? Tengo. Respondió con un asentimiento. ¿La jubilación todavía te trata bien? Deberías saber que en realidad no estoy tan jubilado. Naruto fingió estar confundido, a pesar de saber que el anciano frente a él era un experto en leer a la gente. Oh, ¿quieres decir por qué te desempeñas como asesor en el honorable consejo? Sí, supongo que eso sería mucho trabajo y te quitaría la sensación de retiro. Eso no es a lo que me refería. ¿No es así? ¿Qué podría ser de lo que hablas? Sé que has estado en contacto con ellos, su repentino cambio de movimiento me dijo que algo había sucedido. No fue difícil darme cuenta de que tenía que ver contigo. No sé cómo lograste convencerlos, pero me encuentro bastante impresionado. Me temo que no puedo atribuirme el mérito de algo que no conozco. No creas que puedes engañarme, Naruto. Sabes muy bien de lo que hablo. Después de todo, pasaste el último año convirtiéndolos de una colección suelta de soldados en una organización profesional. Es posible que hayas usado shinobi, pero aún así es notable que alguien tan joven como tú haya logrado tal hazaña. No todos tienen lo que se necesita. Todavía un poco perdido aquí. ¿Quién? Los labios de Danzou se curvaron hacia abajo en un profundo ceño fruncido. Con el más leve de los movimientos, dos figuras salieron corriendo de detrás de los árboles hacia el antiguo Uzumaki. A diferencia de los lobos, esperaba encontrarse con sus hombres en defensa de su líder, dos cadenas negras los interceptaron. Naruto no perdió tiempo en ejecutarlos, y en cuestión de segundos sus cadenas se envolvieron alrededor de los cuellos de los hombres y los rompieron con violentos tirones. El ceño fruncido de Danzou aumentó de tamaño. Había pensado que los lobos habrían defendido a su líder al instante. Quizás sabían cuán capaz era su señor y consideraron innecesario protegerlo. Fue un movimiento bastante audaz, pero también aseguró que no serían atrapados y que cualquiera que se encontrara con él inmediatamente sentiría que tenía la ventaja. La falsa seguridad que sentían probablemente se convertiría en la perdición de muchos hombres en el futuro. No era prudente subestimar a Naruto. Para gran sorpresa de Danzou, sintió una cuchilla en su cuello. Al ver que Naruto todavía estaba sentado frente a él y, hasta donde él sabía, no conocía ninguna técnica de clonación sólida, Danzou dejó que su mirada se moviera hacia un lado. El rostro gruñendo de un lobo estaba junto al suyo, la persona detrás de él prestaba muy poca atención a su cautivo mientras miraban hacia su líder. Volviendo a mirar a Naruto, levantó una sola ceja. ¿Así que todavía no sabes de lo que estoy hablando? Absolutamente no, eso es solo una mascota. Seguro que reconoces a un lobo cuando lo ves. Danzou resopló. Sí, por supuesto. Ahora, llama a tu perro antes de que le enseñe la jerarquía. El shinobi con cara de lobo gruñó en respuesta, pero liberó a su cautivo ante el asentimiento de Naruto. Ocúpate de los cuerpos y regresa a la guarida, puedo tomarlo desde aquí. El lobo asintió y se fue con los cuerpos a obedecer. Sabes, los había dejado como civiles por una razón. Estoy muy consciente, pero también sé que hiciste eso porque no tenías ningún uso para ellos. Yo, por otro lado, sí. De cualquier manera, su entrenamiento tiene un buen uso, ¿no? ¿Estás tratando de decir que aterrorizar a los Yamanaka es un buen uso de los soldados en los que invertí valioso tiempo y recursos? No lo soy, pero no voy a negar que es uno de mis usos para ellos. Bastante. Intenté influir en las cosas fuera de Konoha recientemente solo para encontrarme con miembros de tu manada que parecían bastante perdidos. No estoy seguro de cómo lograron separarse tanto. Maldita sea, y aquí estaba esperando mantener eso en secreto por un poco más de tiempo. No es frecuente que los planes funcionen a la perfección, Naruto. Deberías saber eso. Naruto resopló divertido. El plan perfecto era que nunca se supiera, solo estaba tratando de obtener una base sólida en algunos países menores antes de que se descubriera que tengo la intención de jugar a escala global. Una sabia elección, pero que realmente no importa ahora. De hecho, tendré que cumplir. Estoy seguro de que puedo abandonar un proyecto o dos para terminar algunos de los otros lo antes posible. Recibiré el golpe, pero al menos estaré mejor preparado. Para cualquier otro que venga después. HM.
Dime Naruto, ¿cómo encaja tu mochila en Konoha? Merodeando a la sombra del gran árbol, por supuesto. Y, sin embargo, tienes miembros de tu manada lejos del árbol. Encogiéndose de hombros, Naruto sonrió. ¿Qué puedo decir? De vez en cuando nos gusta tumbarnos al sol. El sol no es lugar para hombres como nosotros. La desaprobación en su voz era obvia. Había esperado una mejor respuesta del chico. Hay momentos en los que uno debe buscar presas. Encontramos que la luz del sol es más generosa. Y con esa recompensa, ¿qué vas a hacer? Una seriedad endurecida apareció en la mirada de Naruto mientras miraba el único ojo del hombre mayor. Alimentaré a mi manada. Nunca podrás devorarlo todo. El veneno se derramó de su lengua, goteando al suelo como ácido mientras escupía desafiante. Míranos. Las miradas que recibió mientras caminaba por las calles del distrito más sórdido de Konoha hicieron que se encerrara en su chaqueta mullida. Los hombres, borrachos a pesar de lo temprano de la hora, se burlaban de ella mientras las muchas palomas sucias que siempre se podían encontrar le lanzaban miradas de desaprobación y burlas burlonas. Bajando la mirada hacia el papel que apretaba fuertemente con sus delicadas manos, revisó una vez más la dirección. Normalmente, ella no estaría cerca de esta parte de la aldea, pero Naruto le había dicho que viniera aquí y no le gustaba la idea de decepcionarlo. A ella realmente le gustaba Naruto, no en el sentido de un enamoramiento, sino más como su amigo o tal vez incluso como hermano. Él la había ayudado cuando su familia la había calificado como miembro de la rama y continuó cuidándola después. Él era la primera persona en la que podía pensar como un amigo y tenía que preguntarse si él era lo que Neji habría sido si no la odiara. Sacudiendo la cabeza ante la idea, miró a su alrededor para encontrar su destino. Verificando 2 veces con el papel en su mano, se dirigió hacia el pequeño edificio de un piso que parecía bastante fuera de lugar. Con edificios 3 veces su tamaño flanqueándolo y las paredes pintadas de un rojo oscuro, era difícil no darse cuenta. No había marcas en el exterior ni ventanas a las que mirar, pero las direcciones de los edificios entre los que se encontraba le indicaron que este era el lugar correcto. Moviéndose hacia las puertas dobles negras, se dio cuenta de que la mirada lasciva de los hombres borrachos se convertía en un horror casi conmocionado cuando se acercaba. Las burlas y los ceños fruncidos que le enviaban las mujeres del placer se desvanecieron cuando intentaron retirarse fuera de la vista. Las 2 puertas se abrieron y notó que los shinobi con máscara de lobo estaban de pie frente a cada una. Aunque sus rostros estaban ocultos, tuvo la sensación de que los lobos, gruñendo, miraban a todos en la calle, casi desafiándolos a intentar algo. Una mujer joven, de unos 15 años, entró a continuación por la puerta. Su piel era pálida, excesivamente, y el pelo largo y oscuro caía recto por su espalda en un largo rectángulo. Los flequillos a ambos lados de un rostro desapasionadamente fruncido pasaban más allá de sus pechos para descansar cerca de su ombligo. Si bien había muchos que opinaban que Hinata era más atractiva, o que se volvería más atractiva que la niña cuando llegara a la misma edad, la joven no pudo evitar sentirse intimidada por la joven. Eso se puso fin cuando ella se inclinó a modo de saludo. Bienvenido, Hinata-sama. Nuestro señor ha estado esperando. Hinata estaba, ciertamente, un poco confundida. Ella sabía que Naruto tenía aliados dentro de la aldea, pero nunca había mencionado un señor de ningún tipo. Fue así como había obtenido el apoyo que tenía, haciéndose amigo de un señor. Por favor, si pudieras seguirme. Hinata solo dudó por un segundo antes de seguir a la mujer. Si Naruto pensara que ella debería estar aquí, entonces confiaría en él. Mientras caminaba detrás de la mujer, pudo escuchar las puertas cerrándose detrás de ella y los 2 hombres tomaron sus posiciones listos para la siguiente persona que intentaría entrar. Tragándose su miedo, continuó detrás de la joven y se sorprendió cuando atravesaron una segunda puerta y los llevó a una habitación que contenía solo una gran escalera. Había antorchas en cada esquina de la habitación y debajo de ellas la cara de un lobo. Le tomó un momento darse cuenta de que había personas debajo de las máscaras, sus cuerpos ocultos en la oscuridad que las tenues antorchas no podían penetrar. Algo cálido y suave se entrelazó con sus dedos y la mujer le envió una pequeña sonrisa. No podemos dejar que te pierdas ahora, ¿verdad? Y con eso, Hinata fue conducida por las escaleras hacia la oscuridad. No sabía cuánto tiempo caminaron ni cuántas vueltas terminaron dando y Hinata entendió por qué la mujer había considerado necesario sostener su mano. Aunque, necesario o no, Hinata no estaba acostumbrada a tal contacto físico y tener a la hermosa joven entrelazando sus dedos la había dejado con un sonrojo bastante brillante. Vamos, ya casi llegamos. Ese sí.
Hinata asintió tímidamente y emitió un de sorpresa cuando la mujer le pellizcó la mejilla sonrojada. Bueno, ¿no eres simplemente la cosa más adorable? No es de extrañar que te haya tomado bajo su protección. Debió haber estado hablando de Naruto allí y brevemente Hinata se preguntó si Naruto también pensaba que ella era adorable. Probablemente sea bueno que te acompañe también. Los lobos probablemente devorarían a un corderito tan tímido. ¿En serio? Oh, sí. De hecho, yo mismo lo estoy pensando. Hinata se sonrojó aún más, causando que la mujer se riera. Creo que los dos nos llevaremos bastante bien, Hinata-sama. Si alguna vez te sientes un poco solo, no dudes en venir a buscarme. ¿O está bien? El rostro de la ex heredera se había puesto completamente rojo, para diversión de la joven. Esa mirada de diversión, sin embargo, se borró de su rostro en el instante en que se detuvieron ante una gran puerta de acero flanqueada por 4 guardias. Al verla, uno de ellos entró en la habitación mientras que los otros 3 saludaron primero a la mujer y luego procedieron a inclinarse ante Hinata, para su confusión. Cuando se escuchó un fuerte golpe desde el otro lado de la puerta, 2 de los guardias se alejaron más mientras el último sostenía la puerta para las 2 mujeres, permitiéndoles entrar. Al entrar, el último guardia los siguió, cerró la puerta y ocupó su lugar junto a ella como lo había hecho el primero del otro lado. Era un rostro familiar, rodeado de montones de papeleo, el que la saludó. Naruto-kun. El joven levantó la vista de su trabajo y le lanzó una sonrisa. Buenos días, Hinata. ¿Cómo han estado las cosas? Por un segundo, le gustó imaginar que en realidad le había preguntado sobre su vida personal, algo que llenó su corazón de calidez, pero sabía que la realidad era que él quería saber sobre los sucesos del clan Hyuga. Realmente no podía culparlo. No solo los había desafiado al arruinar el sello en su frente, sino que se había arriesgado a su ira hace un año cuando la declaró bajo su protección y se opuso públicamente a los Yamanaka. Hasta el momento, los Hyuga aún no habían hecho nada, lo que generalmente era una buena señal. Si tuvieran un problema, lo escucharías. Tal vez porque involucraba a Hinata, que no era solo un miembro de la rama, sino uno a quien no habían podido marcar adecuadamente, no les importaba o incluso esperaban que algo le sucediera debido al conflicto. Ella realmente no podía decirlo con certeza. Han estado bien. ¿Estás bien? Los lobos y yo lo hemos estado haciendo maravillosamente, gracias. Es por eso que quería que vinieras aquí. Viendo que finalmente logramos instalarnos, quería conocerlos. Estás bajo mi protección, estos son las personas que lo van a asegurar. Creo que no entiendo. Estos son mis lobos, mi guardia, mi shinobi, mi propio ejército personal. El asombro de Hinata obviamente se había notado cuando hizo una pausa. Obviamente, no había esperado que él tuviera su propio ejército y no muchos lo harían. Te voy a dar algunos de ellos. ¿Qué? ¿Por qué? Uno de los guardias gruñó por lo bajo ante el hecho de que Naruto estaba siendo interrogado, pero el pelirrojo solo sonrió. Como tu propia guardia personal, por supuesto. Te prometí que estarías bajo mi protección y aunque los Yamanaka aún no te han causado ningún problema y tu clan aún no ha descubierto qué hacer con tu sello, preferiría estar prevenir que lamentar. Con un chasquido de sus dedos aparecieron 4 individuos enmascarados. Cada uno estaba vestido con el uniforme gris oscuro que había visto que todos los demás usaban y llevaban las mismas máscaras gruñonas. Pero había una diferencia que los diferenciaba, una sola X verde que se mostraba con orgullo sobre la frente de la máscara. Le recordaba a la foca del pájaro de la jaula y sabía que probablemente esa era la idea detrás de esto. Ven, se puso de pie Naruto, déjame presentarte a tus protectores. Hinata tenía la sensación de que las cosas en su vida estaban a punto de cambiar. Y no de mala manera. Cat 15, 2, y no de mala manera. ¿Realmente habían pasado ya casi 4 años? Preguntaría a dónde se había ido el tiempo, pero sabía muy bien que había desaparecido en las innumerables botellas que llenaban el complejo Senju. Shizume había intentado valientemente mantener los terrenos limpios y sobria, pero todo había sido en vano. Aunque ella, ciertamente, había mantenido la casa principal casi completamente libre de alcohol. Tsunade había dejado de beber allí 2 semanas después de mudarse a Konoha y, en cambio, trasladó sus actividades a las muchas casas de huéspedes y los jardines. Las cosas se habían sentido bastante lentas mientras descansaba al sol con su bebida preferida, ni de lejos tan rápidas y agitadas como su juerga de apuestas de una década que había pasado volando en un instante, pero aún así habían ido mucho más rápido de lo que ella había pensado.
Parecía que hace solo unos meses que había regresado a Konoha, sin embargo, no habían sido solo un año o incluso 2, sino casi 4 años completos. Había pocos en el mundo capaces de mantenerse borrachos durante mucho tiempo, especialmente si planeaban seguir con vida en este mundo violento, pero Tsunade era, para su propia vergüenza, uno de ellos. Y ahora se habían bebido 4 años. La culpa brilló brevemente en su corazón. No había duda en su mente de que Kushina había estado esperando ansiosamente noticias sobre el bienestar de su hijo y que Tsunade ni siquiera había encontrado al niño todavía. No es que en realidad hubiera estado buscando, más preocupada por estudiar el fondo de sus botellas que por localizar al hijo de un shinobi famoso dentro de Konoha de todos los lugares. ¿Quién aquí le haría daño? Lo peor que le pudo haber pasado fue que estuvo sin hogar durante unas semanas antes de que alguien lo acogiera. También estaba Kurenai. Tsunade sabía a ciencia cierta que la mujer había estado buscando al niño. Hasta donde ella sabía, no lo habían traído aquí, por lo que las posibilidades de que Kurenai lo hubiera encontrado eran bastante escasas a menos que hubiera logrado superar los problemas que tenía, pero eso estaba bien. El hecho de que Kurenai no lo hubiera encontrado no significaba que alguien más no lo hubiera hecho. Hiruzen había admitido saber dónde vivía el niño, aunque se negó a decirlo en un intento por respetar la privacidad del niño, lo cual era una absoluta tontería. Tsunade era su madrina, ¿por qué no le decía dónde vivía el mocoso para que pudiera echarle un vistazo a sus bobinas de chakra y terminar con eso? Sin embargo, en este punto realmente no importaba, ¿verdad? Incluso si hubiera algo mal, estaría comenzando a pasar por la madurez de chakra en este punto. Si la presencia del chakra del Kyuubi realmente había sido dañina, entonces era bueno que Kushina se hubiera ido con Naruko y sería seguro para ellos regresar a tiempo. Si no lo hubiera hecho, bueno, ella realmente no sería capaz de decirlo en este punto. Tampoco pareció surgir nada relacionado con él y su salud, ya que Hiruzen no la había enviado a buscar. Si hubiera habido un problema, sabía que él querría que ella, la mejor médica del mundo, se encargara de ello. Así que, por lo que ella realmente sabía, él estaba perfectamente bien, ahora el único problema era encontrar alguna manera de explicar el hecho de que no había enviado ni una sola carta a la preocupada madre. Debe haberse perdido, solo podía funcionar tantas veces y realmente no podía usarlo para explicar 4 años sin actualizaciones sobre la salud de Naruto. Si le dijera a la mujer que la red de Naruto estaba bien y que la exposición al chakra del Kyuubi no causaría ningún daño, entonces Kushina estaría furiosa porque no la habían notificado antes para que pudiera regresar. Por otro lado, no tenía una forma real de decirle que había tenido razón y que había tomado la decisión correcta al separarse de él y, sin embargo, no se lo había dicho. Sin duda, habría ayudado mucho a Kushina saber que había hecho lo correcto y, sin embargo, no había escuchado ninguna palabra de ninguna manera. Realmente no había victoria para Tsunade en este momento. No importa lo que dijera, el hecho era que había mantenido a la madre preocupada en la oscuridad durante todos estos años. El infierno no tiene furia como la de una mujer despreciada. Pero no era solo una mujer, no, Kushina era una madre Uzumaki, y una que ella, Tsunade, había ocultado a su hijo. Tal vez era hora de que ella volviera a jugar su camino a través de las naciones elementales. Podría comprarle unos meses como mínimo, el tiempo suficiente para dejar a Shizune en algún lugar seguro y encontrar un pequeño pueblo agradable para ser enterrada. Kushina estaría sedienta de sangre. Por otra parte, la mujer volvería a dejar a su hijo tan pronto después de regresar. Lo dudaba, y las posibilidades de que él se fuera cuando estaba a punto de graduarse de la academia eran escasas, por lo que no podía unirse a su madre en su búsqueda. Entonces podría sobrevivir un poco más, tal vez incluso escapar por completo de la ira de la mujer Uzumaki. Se burló de su propio pensamiento, no había forma de escapar de la ira de Uzumaki, simplemente no sucedió. Y desafortunadamente, este no era un problema que su amado Sake pudiera solucionar. Bueno, no es que le quedara nada. Las tiendas del clan Senju eran enormes, pero se las había arreglado para vaciarlas por completo de todo lo alcohólico por sí misma en solo 4 años. Si no hubiera sido la mejor médica del mundo, su hígado habría fallado 10 veces. Oh, maestro, ¿había algo que necesitaras? Tsunade ni siquiera había escuchado a Shizune entrar a la casa. ¿Cuánto tiempo había estado en casa? No, solo estoy pensando. Shizune le envió a su maestro una mirada curiosa, pero por lo demás lo dejó así. Era extraño que Tsunade estuviera en la cocina, ya que generalmente pasaba el tiempo bebiendo en una de las casas de huéspedes. En realidad, era extraño simplemente ver a Tsunade sin beber, especialmente a esta hora del día.
Debería tener al menos una docena y media de botellas ahora, y eso fue en días lentos. Hola, Shizune. El silencio fue roto por la voz de Tsunade cuando su aprendiz levantó la vista de su búsqueda en el refrigerador. Sí, Tsunade-sama. ¿Has escuchado algo sobre Naruto recientemente? Sin ser vista por ella, Shizune frunció el ceño. ¿Sabes? Si me dijeras por qué lo estás buscando, sabría qué cosas escuchar. Aún no me has dicho por qué volvimos a Konoha. Tsunade se detuvo por un momento, contemplándolo, antes de dar un suspiro. Nos mudamos aquí por él. Ella admitió. Su aprendiz le envió una mirada incrédula. ¿Nos mudamos aquí por él? ¿Qué diablos significa eso? Conozco a su madre, ella me pidió que viniera a vigilar su salud mientras ella no estaba. ¿Un ojo en su salud? Te pidió a ti, el médico más grande que jamás haya existido, que cuidaras de su salud solo porque te conocía. Seguramente cualquier médico capacitado hubiera funcionado. No hay muchos médicos de combate, pero Konoha tiene muchos capacitados para trabajar en el hospital. Shizune sabía que había más en la historia y Tsunade, al darse cuenta de esto, dio otro suspiro de resignación. Soy la madrina del niño. Lentamente, Shizune cerró el refrigerador y fue al cuento en el que estaba sentada su maestra. Él no lo sabe, ¿verdad? Su voz era suave pero tenía un borde notable. No, a menos que Kusina se lo haya dicho. ¿Y decidiste no ir a buscarlo? Todo lo que sabe de ti es que eres uno de los Sannin, no querrás decirme que esperabas que él viniera a ti, ¿verdad? ¿Su madre está preocupada por su salud por alguna razón? ¿Tiene alguna razón para buscarte? He buscado y uno de los estudiantes de su madre está pendiente. Iba a enviarlo a vivir aquí en el complejo si lograba encontrarlo. Ninguno de nosotros ha podido localizarlo todavía, a pesar de nuestros mejores esfuerzos. Esfuerzos. Tsunade levantó la vista confundida cuando Shizune se burló de ella. Eso es un montón de tonterías y lo sabes. Lo vi el mes pasado en Ichiraku Ramen y el mes anterior en una tienda Shinobi comprando kunai. No es tan difícil de encontrar a menos que esté tratando de esconderse de ti. Espera, ¿lo viste y no me lo dijiste? Shizune volvió a burlarse de ella. ¿Sabes qué? Que me encontré con Naruto de nuevo, tuve una charla amistosa y continué con mi día. ¿Por qué no lo trajiste aquí? Sabes que lo he estado buscando. No, sé que has estado esperando a que él apareciera mientras pasas tus días emborrachándote hasta la médula. ¿Qué esperabas que le dijera? Vuelve al complejo Senju y conoce a Tsunade, yo no sé por qué, pero te ha estado buscando, no es algo que le dirías a alguien. Eso habría funcionado perfectamente bien, él no necesita saber por qué lo estoy buscando, soy Senju Tsunade por el amor de Dios. Solo una oportunidad de ver mis senos debería haberlo hecho regresar contigo. Realmente no piensas muy bien de él, ¿verdad, Tsunade-sama? ¿De qué diablos estás hablando? Le dije que lo estabas buscando. Cuando no pude decirle por qué se burló de mí. Una kunoichi legendaria queriendo conocerte por razones desconocidas es más que sospechosa y solo un tonto lo aceptaría al pie de la letra. Tiene 11 años. Debería haber estado saltando para tener la oportunidad de conocerme. Tenía 8 años cuando lo conocí, y eso fue cuando solo era el pequeño ladrón y no estaba en guerra con los Yamanaka. ¿Él es qué? Shizune levantó una sola ceja. ¿Has dejado el recinto en los últimos 2 años, Tsunade-sama? Terminó declarándose su enemigo poco después de su 10º cumpleaños. Por lo que escuché, también renunció a su nombre Uzumaki. No puedo creer esto, ¿cómo pudo haber sucedido? Los detalles son bastante confusos, se encogió de hombros Shizune, rodeados de muchos rumores y especulaciones. Si realmente quieres saberlo, tendrías que preguntarle al propio Naruto. Sabes que no puedo encontrarlo. Eso es porque en realidad no estás mirando. Con eso, Shizune salió de la habitación. Tenía razón y Tsunade lo sabía. El Sannin nunca había querido encontrar a Naruto, perfectamente contento con dejar que las cosas se arreglaran solas. Al principio, había querido evitar al niño que acababa de perder a su madre. Habría estado confundido, herido y emocionado y ella no quería lidiar con eso o que él comenzara a pensar en ella como una figura materna. A medida que pasaba el tiempo, se dio cuenta de que entonces habría sido más fácil y que explicar todo, incluida su ausencia hasta ese momento, sería mucho más difícil para ella. La explicación se pospuso para el día siguiente, y luego el siguiente, y luego durante semanas. A medida que pasaba más y más tiempo, sabía que era cada vez menos probable que él aceptara cualquier explicación que se le ocurriera. ¿Qué forma habría sido para él de conocer a su madrina? Pero ahora,
Después de posponerlo durante 4 años, probablemente había perdido todo derecho a llamarse así. Y por razones que no podía explicar, la pérdida del ahijado que nunca había conocido la lastimó tanto como cualquier otra pérdida que había sufrido. Quizás estar en su vida la habría ayudado a cerrar las heridas de su pasado, las heridas que bebió para olvidar. Tal vez, solo tal vez, podría haber encontrado en su ahijado otra razón para seguir viviendo, una para darle un propósito a su vida después de que Shizune la dejara para comenzar su propia vida. Senju Tsunade nunca lo sabría, y esa duda la perseguiría por el resto de su vida. Había emoción y vacilación con cada paso que daba, cada uno acercándola a su pueblo, su hogar. Su hijo. Ya habían pasado 4 años. 4 años, 1 mes, 6 días y 10 horas desde la última vez que vio a su hijo. Junto a ella, Naruto prácticamente bailaba de la emoción mientras se acercaban a la aldea escondida entre las hojas. Pero cada paso que dio Kusina fue más lento que el anterior. Estaba feliz de poder volver a ver a su hijo después de tanto tiempo, pero estaba preocupada. Ella había dejado una nota explicando todo dentro del complejo, pero Naruto no pudo acceder a ella. Hiruzen conocía sus razones o al menos las entendía bien, pero el viejo Kage le había dicho a Naruto. El jefe de Sarutobi había expresado su desacuerdo con sus planes muchas veces antes de que ella se fuera y sabía que su negativa a escribir cartas después de la primera era porque su sugerencia era la misma. Ven a casa, pero no lo había hecho, no podía. Debería haberlo sabido. Por otra parte, él no era el profesor por nada, tal vez sintió que era mejor arriesgarse a exponer a Naruto a más chakra del Kyuubi mientras ella resolvía todo y luego confiar en lo poco que quedaba de su plan. Por supuesto, uno también tenía que darse cuenta de que dejar atrás a su bebé era lo más difícil que había hecho en su vida. Si hubiera regresado, sabía que no habría podido volver a irse. Ella no podía hacer eso, no podía arriesgarse a dañar los anillos de Naruto con la presencia del chakra del Kyuubi y quitarle sus posibilidades de ser un shinobi. Siempre había querido ser un shinobi para poder protegerla a ella y a su hermana. Ella no podía quitarle eso. Solo tenía que esperar que él entendiera por qué tenía que irse y por qué no podía volver para cuidarlo. El entrenamiento de Naruto había ido bien, y eso significaba que no tenía que preocuparse por nada relacionado con su hija. También le dejó mucho tiempo para Naruto. De hecho, dejó todo su tiempo para Naruto. Ella se aseguraría de que Naruto tuviera todo el entrenamiento que quería y algo más. Cada segundo que tenía disponible lo dedicaría a hacer de Naruto el shinobi que quería ser y compensar todo el tiempo que había pasado lejos de él. Lo primero que iba a hacer cuando lo viera sería abrazarlo fuertemente y cubrir su rostro de besos. Se aseguraría de que él supiera exactamente cuánto amaba a su bebé y que nunca más lo dejaría así. Vamos, Kaa-chan, más rápido. Quiero ver a Niikun. Naruto estaba tan emocionada como ella, si no más, y no tenía preocupaciones que la hicieran dudar. Ella no había sido la que dejó a Naruto, fue Kusina. Naruto simplemente estaba cautivado por ella. Al principio había sido difícil para la niña separarse de su hermano. Los dos a menudo estaban cerca, Naruto la vigilaba para asegurarse de que estaba a salvo, y estar tan lejos de él y saber que pasarían años hasta que lo volviera a ver era duro para ella. Le tomó un poco de aliento y algunas menciones sobre lo orgulloso que estaría su hermano, pero una vez que Naruto comenzó a entrenar, sus habilidades crecieron a pasos agigantados. Sin embargo, lo más curioso es que había sido su habilidad para invocar el chakra del Kyuubi no Kitsune y mantenerlo bajo control lo que había pasado más rápido. Era casi como si el Kyuubi no solo le permitiera tomar el chakra, sino que la ayudara activamente a controlarlo, lo cual era un pensamiento ridículo. Por otra parte, Kusina sabía poco sobre el sello que su esposo había usado hace tantos años, pocos lo sabían. El Shikifuin no era algo que se usara con frecuencia y, como resultado, no había mucha información disponible. Quizás fue el sello lo que le permitió a su hija tal control sobre la energía volátil que compuso al Biju más fuerte. Cualquiera que sea la razón, Kusina se alegró de saber que su hija podía recurrir a tal poder en caso de que algo le sucediera. Pocos podrían ir en contra de Jinchuriki, incluso menos en contra de uno que pudiera invocar grandes cantidades de chakra de Biju y retener su mente. No era un poder destinado a ser ejercido por humanos y los resultados fueron devastadores. Sonriendo, Kusina miró a su hija. ¿Más rápido dices? No creo que puedas manejarlo más rápido. Naruto hizo un puchero. Yo también puedo, apuesto a que podría conseguirlos más rápido que tú. Eso suena como un desafío. Dijo Kusina mientras levantaba una sola ceja. ¿Estás listo? Es una carrera, entonces. A la cuenta de 3.
1, 2, 3, antes de que pudiera terminar de contar, su hija había comenzado a correr lo más rápido que podía hacia el pueblo al que llamaban hogar. Hogar, donde su familia estaría completa una vez más. Su corazón saltó de alegría ante la idea. Eran los Uzumaki y no había nada más importante para ellos que la familia. Persiguiendo a su hija, Kusina dejó que sus pensamientos se desviaran hacia pensamientos sobre el rostro sonriente de su hijo y sus brillantes ojos morados. No podía esperar para abrazarlo de nuevo. Capítulo 16, 1. La inquietud creció con cada paso, pero siguió adelante a pesar de todo. Podía escuchar los susurros crecer por segundo, ojos a ambos lados de la calle fijándose en su figura y siguiendo su movimiento mientras se dirigía a la casa en la que no había puesto un pie durante 4 largos años. Era algo curioso, esta atención, e inmediatamente levantó banderas rojas dentro de su mente. Había visitado todos los países importantes y un puñado de los menores sin crear ni una décima parte del revuelo que tuvo su regreso a Konoha. Pueblos escondidos, tanto aquellos que sabían quién era ella como aquellos que no le prestaban poca atención mientras se ocupaba de sus asuntos. O, por lo menos, no habían sido tan públicos sobre ninguna mente pagada. ¿Fue porque tanta gente aquí sabía de ella? ¿Acaso no esperaban que ella regresara? Solo la idea de no volver por su hijo la enfermaba, seguramente no habían asumido que tenía la intención de dejarlo aquí y vivir el resto de sus años fuera de las grandes murallas de Konoha. Desafortunadamente, no podía decir que estaría sorprendida si lo hubieran hecho. Había pocos que supieran de sus planes de irse y solo 2 tenían alguna idea de por qué. Es cierto que era demasiado fácil llegar a una conclusión tan desagradable. Tales pensamientos hicieron poco para aliviar su corazón atribulado. Haciendo todo lo posible por ignorar a los que la rodeaban y la forma en que evitaban mirarla a los ojos, apenas se dio cuenta de que aceleraba el paso y de que su hija luchaba por seguir el ritmo de las rápidas zancadas de sus largas piernas. A medida que el mar de carne que llenaba el distrito comercial principal de Konoha se reducía al tráfico ligero mucho más manejable de las áreas más residenciales de la aldea oculta, se encontró cada vez más ansiosa. Sabía que él no estaría allí cuando regresara, esperándola con una sonrisa en el rostro y los brazos abiertos para abrazarla con fuerza, pero una esperanza traicionera residía en lo profundo de su corazón, rezando a los dioses que pudieran prestar atención a su llamada para que él había encontrado alguna manera de entrar a su casa y había pasado los últimos 4 años viviendo cómodamente mientras asistía a la academia. Esa misma parte de ella, esa soñadora tontamente optimista, la empujó a venir aquí antes de ir a cualquier otro lugar. Aunque solo fuera por dejar sus cosas antes de buscar a su hijo, lo había escuchado, ofreciendo en silencio su propia oración para que ese lado de ella pudiera estar bien. Ella sabía que no lo sería. El clan pasa junto a ella como hojas en el viento. Yuga, Aburame e Inuzuka. En poco tiempo se encontró ante las paredes blancas del recinto de Uzumaki. A pesar de escuchar que Naruto había sido rechazado violentamente por las medidas de seguridad del complejo, no había señales de que algo hubiera pasado. Sabía que podía atribuirse fácilmente al tiempo, 4 años, y a quienquiera que hubiera recuperado a su hijo después del accidente, pero esa pequeña parte de ella declaró con orgullo que nunca había sucedido y que Naruto solo tenía que experimentar la advertencia. Podría permitirse creer esa parte de ella si no insistiera también en que él había encontrado una forma de entrar. Presionando una mano ligeramente temblorosa en la puerta, sintió el calor familiar de los sellos cuando respondieron positivamente a su toque. Con un leve clic, las puertas dobles de bronce se abrieron lo suficiente para evitar que las puertas se bloquearan antes de que pudiera entrar. Un ligero empujón fue toda la fuerza necesaria para que una de las puertas se abriera lo suficiente para que ella y su hija pudieran entrar sin problemas. La puerta se había movido en silencio, como si no hubiera estado en desuso durante los últimos años, pero no dejó que eso le hiciera ilusiones. Mientras ella había vivido en Konoha, estas puertas no habían sido engrasadas ni una sola vez. Simplemente fueron elaborados con tanta maestría que no requirieron mantenimiento. El tiempo había olvidado quién había hecho las puertas que decoraban el exterior del complejo, pero ella sabía que no habían sido sus antepasados. Tal vez había sido un regalo de un grupo olvidado hace mucho tiempo que usaba técnicas que nunca más se conocerían. No había forma de saberlo. Cerrando las puertas detrás de ellos, Kusina cruzó rápidamente el patio con pasos rápidos. La hierba llegó hasta su ombligo, lo que dejó que la cabeza de Naruto apenas se mantuviera por encima de ella. Cubriendo la distancia hasta la puerta en cuestión de segundos, se congeló momentáneamente en el umbral de su casa.
¿Se atrevía a confirmar lo que sabía? ¿Podría enfrentarse a lo que habría dentro, el vacío sin vida que acechaba? Respiró hondo y miró rápidamente a su impaciente hija antes de girar el pomo de la puerta. Pero a pesar de que había abierto la sencilla puerta marrón, su cuerpo no se movió más. Fue solo después de un empujón poco amable de Naruto y un paso torpe que realmente se encontró dentro de la casa que siempre había considerado su hogar. Aparte de una ligera capa de polvo, no había nada en el suelo. Los estantes y libreros llenos de fotografías y curiosidades permanecieron exactamente como habían estado años atrás, completamente intactos en su ausencia. No había nada de la calidez que normalmente asociaba con la casa presente, reemplazada en cambio por un edificio frío e indiferente al que no podía importarle menos los problemas de la familia que albergaba. Moviéndose a la cocina, encontró la nota que había escrito hace tanto tiempo justo donde la había dejado. Sin abrir, se burlaba de ella desde lo alto de la mesa de madera oscura. Por un momento quiso echarle la culpa al papel inocente, pero sabía que al final todo recaería sobre sus hombros. Sin embargo, se habría sentido mejor si le hubiera dejado la carta a alguien para que, incluso después de que el compuesto lo rechazara, él supiera lo que estaba pasando. La retrospectiva es 20/20, como dicen. Al salir de la cocina se dirigió a su propia habitación, notando distraídamente que los platos de la última comida que los tres tuvieron como familia todavía estaban en el fregadero sin lavar. Después de 4 años, podría ser mejor tirarlos. Deslizándose por pasillos silenciosos, encontró su habitación tan limpia y ordenada como el día que la dejó. Cualquiera que la conociera se sorprendería hasta que se dieran cuenta de que la única razón por la que estaba limpia era porque se había llevado todas sus cosas en el viaje. Sacando el pergamino de su bolsa, lo arrojó sobre la cama, preguntándose si debería tomarse el tiempo para desempacar ahora o esperar hasta después de haber localizado el paradero de su hijo. Siempre podía pasar el día reubicándose en su casa y luego buscarlo por la mañana. Sabía que sería fácil posponerlo, y también podría visitar la academia para buscarlo. Les quedaba alrededor de una semana, por lo que las posibilidades de que él estuviera allí eran altas. Pero ella no podía hacer eso, no después de dejarlo como lo había hecho. Necesitaba encontrarlo, asegurarse de que estaba bien y explicarle todo lo que su carta no había tenido la oportunidad de explicar. Pero todavía había ese deseo de dudar, de posponerlo hasta más tarde. Sería difícil enfrentarlo después de no solo un gran error de su parte, sino por irse sin previo aviso y romper lo más sagrado para Uzumaki. Sabía que debía haberle dolido que ella se hubiera ido sin un adiós, pero también sabía que un adiós le habría dolido tanto, si no más, y dudaba que hubiera podido continuar con el viaje si hubiera sido obligada a dejar atrás a su hijo llorando. Él no la habría dejado marchar sin luchar, de eso estaba segura, y habría tenido que contenerlo en su partida para evitar que la persiguiera. Incluso eso, sin embargo, no habría hecho mucho. Él la habría perseguido en la primera oportunidad que tuvo, incluso si fue meses después, y nunca la habría encontrado. Fue ese temor de que él se cansara de seguirla y todos los horribles destinos que podrían haberle sucedido en tal búsqueda lo que le había dado la fuerza para desaparecer. Hubiera estado tentado de intentarlo aunque no la viera irse, pero ella conocía a su hijo lo suficientemente bien como para saber que era poco probable que lo hiciera. Ver a alguien irse, sabiendo que se iban, hizo que el viaje pareciera fácil. Descubrir que habían desaparecido sin dejar rastro lo habría hecho dudar, lo habría hecho pensar, y con su juicio no tan nublado por la emoción, habría sido capaz de ver la tontería de perseguirlos. Debería haberle dado suficiente tiempo para que él leyera su carta antes de que su temeridad de Uzumaki entrara en acción y anulara su sentido común. La carta, a su vez, debería haberlo enviado a Kurenai, lo que habría asegurado que no se escapara y que supiera que había personas para ayudarlo mientras su madre no estaba. Su plan había funcionado, pero solo en la mitad del sentido que debería haber tenido. De hecho, se había quedado en Konoha, por lo que ella sabía, pero no había leído su carta ni había ido a Kurenai. O, más bien, no había escuchado nada de su antiguo alumno acerca de que Naruto se quedara con ella. Sin embargo, eso era decir muy poco, ya que casi no había habido comunicación entre las dos mujeres durante los últimos 4 años. Sin embargo, recibió un aviso de que Naruto se había recuperado después de que el compuesto lo rechazara y se lo veía a menudo alrededor de Konoha. Kurenai nunca había dicho más que eso. Ninguna noticia podría haber sido algo bueno, lo que significa que nada había salido mal, pero también podría ser una noticia lo suficientemente mala como para que ella no fuera la portadora. Ella lo descubriría muy pronto.
Decidiendo desempacar más tarde, se aventuró a ir a la habitación de su hija solo para soltar una suave risita de diversión por el desorden que encontró. Sin molestarse en desempacar de manera ordenada, Naruto simplemente activó todos los sellos a la vez y permitió que sus cosas salieran a borbotones. Kusina observó cómo Naruto clasificaba las cosas a medias, lo cual era, en su mayor parte, solo arrojar cosas en su armario abierto. Naruto, querida, déjalo así por ahora. Vamos a buscar a tu hermano primero. Ante la mención de su hermano, Naruto se puso de pie de inmediato y se acercó, lista para partir. Muy bien. Vamos a ver a Naruto Niji. Se retrasó casi tan pronto como dijo eso. Kaasan, ¿dónde encontramos a Naruto Niji? Esa fue una buena pregunta, una muy buena pregunta. ¿Visitaron a Kurenai para averiguar lo que sabía? Tal vez se estaba quedando con Tsunade y su aprendiz en el complejo de Senju, viviendo la vida como un príncipe. Kakashi podría haberlo llevado, o tal vez incluso a Teuchi. Puede que se haya preguntado acerca de Mikoto, pero la noticia de la masacre de Uchiha había viajado rápido. Había rumores de sobrevivientes, pero ella no les dio mucha importancia. Como esposa del líder del clan y madre del traidor Itachi que se volvió loco y asesinó a su familia, su mejor amiga seguramente había fallecido. Hiruzen conocía la mayoría de los acontecimientos en Konoha, por lo que visitarlo no podía ser una mala idea, pero estaba bastante ocupado y, al mismo tiempo, una visita a la academia podría hacerle saber dónde se hospedaba su hijo y cómo le había ido. En la escuela mientras ella no estaba. Entonces, ¿cuál era la mejor manera de proceder? ¿Cuál era la mejor opción? No lo sé, mi pequeño girasol, pero lo encontraremos, lo prometo. Y más importante, ¿dónde estaba su hijo? El crujido de la madera fue apenas audible cuando se abrió para admitirlos. Al igual que el complejo, nada había cambiado en esta oficina desde la última vez que entraron. A diferencia del complejo, seguía siendo cálido y acogedor, como si alguien realmente pasara gran parte de su vida dentro de las paredes. Teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que pasó trabajando en montañas de tonterías políticas, era completamente comprensible. Hiruzen. Su cabeza, sin haberse molestado en apartar la mirada de su interminable carga de trabajo, se levantó rápidamente para confirmar la identidad del hablante. Ah, Kusina. Finalmente decidiste volver con nosotros, ¿verdad? A pesar de la pequeña sonrisa que le dio que pudo haber engañado a Naruto, Kusina estaba dolorosamente consciente de la acusación en su tono y sabía que por nosotros realmente se refería a Naruto. Aunque tenía la idea general de por qué ella necesitaba irse, nunca lo había aprobado. Hubo muchos días en los que deseó haber seguido su consejo. Fue desafortunado que el pasado fuera tan adverso al cambio, de lo contrario ella podría haber tenido la oportunidad de deshacer sus errores. ¿Sí? Respondió Naruto en nombre de su madre, sonriendo alegremente al anciano Kage. Acabamos de regresar, jiji. Kusina no pasó por alto el estremecimiento de Hiruzen cuando ella cariñosamente lo llamó viejo. Siempre había sido como familia en la casa Uzumaki, lo que hizo que su reacción fuera bastante extraña. ¿Cuántas veces ella misma lo había llamado Jiji? ¿Cuántas veces antes de esto había Naruto? Nunca antes pudo recordarlo estremecerse como si lo hubieran golpeado. Estaba dispuesta a apostar bastante a que tenía algo que ver con su hijo. Eso es maravilloso, Naruto-chan. ¿Entrenaste duro mientras estabas fuera? La joven asintió con entusiasmo, prácticamente saltando en su lugar. Entrené muy duro, jiji. Ahora soy súper fuerte. Naruto proclamó. Pronto voy a quitarte ese sombrero. Dando una risa profunda, él le lanzó una sonrisa divertida. Adelante, Naruto-chan, regresar a la jubilación suena encantador. Volviéndose hacia Kusina, continuó. Ahora, ¿hay algo en lo que pueda ayudarte o solo estás aquí para visitar a un anciano? Kusina solo dudó un momento cuando las palabras quedaron atrapadas en su garganta. Incluso en su cabeza sonaban mal, pero decirlas realmente, escuchar esas palabras salir de sus labios. Aún así, ella tenía que saber, y había pocas respuestas que llegaban sin preguntar. Esperábamos saber el paradero de mi hijo. Se encogió cuando su voz llegó a sus oídos. Sus planes lo habrían colocado en casa, pero se desmoronaron casi al instante. ¿Quién era entonces, que había cuidado de su hijo en su ausencia? Si no era ella, ¿quién había sido para estar ahí para su hijo cuando necesitaba a alguien? Kurenai nunca habría rechazado a Naruto, pero las palabras de su hija cerca del comienzo del viaje la hicieron preguntarse si su exalumno y su hijo realmente se llevaban tan bien como siempre había pensado. Puede que Kurenai no lo haya rechazado, pero Naruto había ido con ella.
Por supuesto, no sabrías sus arreglos de vivienda actuales, ¿verdad? Kusina se estremeció ante la púa cuando Hiruzen revolvió su escritorio en busca de un trozo de papel en blanco. Sacando uno, se apresuró a empezar a escribir una dirección. Haciendo una pausa, miró hacia uno de los rincones. ¿Cuál era el número de su apartamento? 116. 108, creo. Respondió una voz incorpórea, sin duda un guardia ambú oculto. Hiruzen asintió. Sí, eso suena bien. Gracias, mono. Por supuesto, Okage-sama. Le hizo señas a Kusina para que se acercara y le entregó la dirección. Él ha estado viviendo aquí quiero decir tal vez 3 años y medio ahora. Si él no está allí, Hiruzen se encogió de hombros débilmente. Entonces realmente no sé dónde podrías encontrarlo. Sin embargo, Kakashi podría saberlo. Según tengo entendido, ha estado controlando al chico con bastante regularidad. Se sintió bastante aliviada al recibir la confirmación de que alguien había estado cuidando a su pequeño. Tendría que hacerle una visita a Kakashi más tarde para agradecerle. Por supuesto, debería haber sabido que Kakashi quería asegurarse de que Naruto estaba bien. Incluso si él fuera un capitán Anbu, habría encontrado tiempo para Naruto, aunque aún no estaba decidido si su hijo pasaba tiempo con el pervertido veterano Shinobi o no. Tal vez simplemente debería haberle pedido a Kakashi que fuera el que velara oficialmente por Naruto mientras ella no estaba. Originalmente había estado preocupada por impedir la carrera Anbu de Kakashi al hacer que cuidara de su hijo, pero tal vez las cosas hubieran funcionado bien. Por supuesto, su miedo a que Naruto se convirtiera en un mini Kakashi pervertido no tenía nada que ver con su decisión de elegir a Kurenai. No, nada en absoluto. Gracias, Hiruzen. Tendremos que invitarte a cenar algún día pronto para que podamos ponernos al día. Ahora, si nos disculpas, necesito ver a mi hijo. Dicho esto, salió rápidamente de la oficina, casi arrastrando a Naruto detrás de ella en su prisa. Cuando la puerta estuvo cerrada y Hiruzen estuvo seguro de que estaban a una distancia segura, el profesor dejó escapar un largo suspiro. A Kusina no le gustaría lo que iba a aprender sobre la vida de su hijo en los últimos años, pero al menos no tendría que ser él quien se lo contara. Se compadeció de la pobre alma sobre cuyos hombros recaería tal tarea. Una Kusina enojada no era algo que le desearía a sus enemigos. Cuando uno está tratando de permanecer en las sombras, el ruido puede usarse a su favor. Cuando uno está sentado en un salón de clases esperando dar el primer paso verdadero hacia el mundo de Shinobi, ese mismo ruido es bastante irritante. A su alrededor, los niños conversaban en voz alta con amigos y vecinos, ansiosos por terminar el examen y ganar sus cintas para la cabeza. Era extraño, lo sabía, pensar en aquellos de su misma edad como meros niños, pero comparados con él, eso era todo lo que eran. Nadie aquí había tomado una vida, nadie aquí había experimentado de primera mano la política del mundo Shinobi o aprendido uno de los innumerables secretos oscuros que se habían escondido dentro de él. Eran inocentes, ingenuos, y no pudo evitar preguntarse si sería mejor para ellos no graduarse. Había excepciones, por supuesto, siempre las había. Aburame Shino del siempre lógico clan Aburame sin duda tenía la mentalidad correcta para esta línea de trabajo. Sus padres y compañeros de clan probablemente le habían enseñado la verdad detrás de los cuentos glorificados del mundo Shinobi hace mucho tiempo y pasaron todos los días desde entonces preparándolo para ello. Nara Shikamaru puede haber sido perezoso, pero el heredero del clan de las sombras de Konoha era muy inteligente. Incluso si no tuviera lo que se necesitaría para prosperar en el peligroso mundo en el que estaba entrando, sabría qué era lo que le faltaba y podría compensarlo a través de una cuidadosa planificación y preparación. No fue difícil ver que el chico sería un sólido líder del escuadrón Chunin y Naruto honestamente dudaba que Nara aspirara a algo más alto. Sin embargo, si lo hiciera, una posición de mando podría muy fácilmente encontrar su camino hacia su futuro. La excepción final fue, sin la menor duda, el único Uchiha dentro de Konohagakure no Sato y muy probablemente todos los de Inokuni. Eso por sí solo decía bastante sobre lo que había pasado el chico y no hizo falta más que una mirada rápida para ver que estaba listo para cualquier otra cosa que el oscuro mundo de Shinobi pudiera arrojarle a continuación. Todavía tenía que averiguar si Uchiha Sasuke tenía vínculos más estrechos con Mikoto que estar en el mismo clan, pero no era probable que lo descubriera pronto. Toda la información sobre el clan casi extinto había sido guardada y Sasuke no era del tipo hablador. Convencerlo de que se abriera y hablara del clan que ya no tenía no iba a suceder. Tendría que preguntarle a Mikoto la próxima vez que la viera.
Por supuesto, si bien hubo excepciones, también hubo quienes representaron el epítome de la mala preparación. Hubo más de unos pocos que se destacaron, pero solo uno que los avergonzó a ellos: Haruno Sakura. Era peor que muchos otros, no solo porque no estaba del todo lista para el mundo en el que iba a ser empujada tan pronto, sino porque honestamente creía que estaba preparada para enfrentar la vida de una kunoichi. Eso solo era insultante para cualquiera en este campo de trabajo. Ella era un ratón de biblioteca con nada más que teoría y buenos puntajes en los exámenes a los que recurrir. No tenía habilidades prácticas ni conocimientos reales que importaran fuera de los muros de Konoha. La iban a matar, y esa era la mejor manera de decirlo. Como shinobi, simplemente la matarían en el campo; como kunoichi, había una separación bastante desagradable entre su derrota y su muerte. Era una verdad desafortunada, una de la que ella no tenía la menor idea. Solo podía ofrecer sus condolencias por cualquier persona con la que se asociara; las posibilidades de que los arrastrara hacia abajo con ella eran altas. Por supuesto, si ella terminara en un equipo con él se aseguraría de enderezarla. No podría estar trabajando con tal responsabilidad ahora, ¿verdad? La idea de las responsabilidades le hizo centrar su atención en alguien a quien habría agrupado con Sakura sin pensarlo dos veces. Ahora, sin embargo, no sabía muy bien qué pensar sobre Yamanaka Ino. Una mirada a ella podría resumir el estado actual del clan Yamanaka. Su cabello, una vez largo y bien cuidado, ahora estaba recogido en un moño desordenado que hizo el simple trabajo de mantenerlo alejado de una cara que mostraba mucho más cansancio que cualquier signo de maquillaje. Su ropa, aún morada, estaba arrugada como si hubiera sacado su atuendo de debajo de una pila de ropa en medio de la noche con los ojos vendados. Su falda morada había sido reemplazada por gruesos pantalones morados, y tenía la ligera sospecha de que con el estado financiero de Yamanaka ella solo tenía 2 o 3 pares de ellos. Por lo que había escuchado, ella estaba haciendo un trabajo bastante admirable al mantener unido al clan de Mimwalkers que se desmoronaba, considerando que solo tenía 12 años y su padre hizo poco para ayudarla. Todavía se estaba desmoronando, sí, pero no tan rápido como lo habría hecho de otra manera. Por su apariencia desaliñada y el cansancio que se le pegaba como los perfumes que había dejado de usar hacía tanto tiempo, era fácil ver que lo estaba dando todo. Desafortunadamente, eso no fue suficiente. Aún así, ahora sabía mucho más que su antigua rival Sakura sobre el mundo shinobi y probablemente se había dado cuenta de lo débil e inútil que había sido anteriormente. Era lamentable que una niña se viera obligada a crecer tan joven como ella, pero esto sería bueno para ella como kunoichi. Por supuesto, casi se había lavado las manos del clan Yamanaka. Tal como estaban las cosas, la población de Konoha les estaba haciendo la vida lo suficientemente difícil y la pérdida de reputación sufrida significaba que su estado financiero no era mucho mejor. La tensión desaparecería con el tiempo a medida que los Yamanaka recuperaran lentamente su reputación y demostraran ser el clan shinobi capaz por el que alguna vez fueron conocidos. Era muy parecido a un fénix, pensó Naruto, y él era la llama. Habían sido quemados, purificados por el fuego, y ahora todo lo que quedaba era que renacieran de las cenizas más magníficos que antes. Si no hubiera estado tratando con Inoichi personalmente, podría haber dudado de su capacidad para hacerlo, pero ese hombre lo sacaría adelante. Mientras continuaba dejando que su mente divagara, sin dejar de mirar a Ino, el pensamiento más peculiar lo golpeó. Se ve muy linda exhausta. Los otros fueron fácilmente ignorados. Sus risas y charlas no le preocupaban y el comentario ocasional sobre su apariencia hacía tiempo que no la afectaba. Pero había una cosa que no podía ignorar. Fríos ojos púrpuras la atravesaron directamente desde el otro lado de la habitación, enviando escalofríos temerosos por su espalda. Girando ligeramente la cabeza, pudo verlo por el rabillo del ojo, observándolo casi con pereza. No se parecía en nada al depredador que ella pensaba en él y, sin embargo, su mirada desenfocada bien podría haber sido una mirada asesina en lo que a ella respectaba. Puede que los demás no lo vieran cuando lo miraban, pero ella sí. Conocía el poder que tenía a su disposición, había probado el amargo fruto de enfrentarse a él. Esta habitación estaba llena de niños y entre ellos estaba sentado un gran lobo, paseando tranquilamente sus ojos sobre ellos como si no fueran más que un rebaño de ovejas que estaba criando para devorarlas un día. Para él, probablemente eran tan amenazantes como las ovejas, tal vez incluso menos. Las cosas no habían sido fáciles para los Yamanaka, los lobos habían hecho bien en su misión de destruir su reputación y despojarlos de todo lo que eran. Si no hubiera sido en contra de su clan, podría haber admirado la forma en que trabajaban.
Tal como estaban las cosas, su familia sufría por ello o, más exactamente, sufría por su culpa. Ella había provocado la ira del lobo sin darse cuenta de que lo que vio aún no había comenzado a mudarse de la piel de una oveja. Y ni en sus sueños más locos había pensado que el lobo podría tener una manada. Debería haberlo hecho, honestamente, pero cuando él renunció a su nombre y se declaró enemigo de su clan, asumió incorrectamente que solo era él. Al principio, el resto de su clan había cometido el mismo error. No pasó mucho tiempo hasta que se dieron cuenta de cuán grande era realmente ese error. Los lobos los habían desgarrado sin matar a uno solo de sus miembros. Uno podría haber asumido que Naruto no tenía lo necesario para comenzar a matarlos, a pesar de haber terminado con la vida de Yamanaka Tatsuki, pero pronto llegaron a la conclusión de que simplemente no era lo suficientemente misericordioso como para terminar con ellos. No, sus enemigos no fueron asesinados rápidamente, sino que fueron reducidos a polvo lentamente. El Yamanaka nunca olvidaría eso. Y, sin embargo, por extraño que parezca, parecía haberse detenido. Algunos pueden haber dicho que los lobos se habían detenido, pero ella sabía que los lobos eran suyos. ¿Cómo podrían esos depredadores pertenecer a otra persona que no sea la bestia con la que se sentó en esta misma habitación? Sus ojos eran toda la prueba que necesitaba, porque cada vez que los miraba veía la imagen de un lobo gruñendo. Esos estanques morados decían mucho más que las máscaras de sus fuerzas. Pero si bien pudo haberse detenido, la población de Konoha todavía estaba dificultando las cosas. No solo pudieron salirse con la suya con la mayoría de las cosas relacionadas con Yamanaka porque Anbu se puso del lado de ellos, sino que muchos habían dejado de confiar en los Mindwalkers después del escándalo de la violación de Renji. Había pocos trabajos para los Yamanaka, pocos lugares que no intentaran subir los precios para aprovechar su desgracia, y nadie dispuesto a ofrecer ayuda. Naruto realmente había hecho un trabajo hermoso y ni siquiera habían podido atacarlo. No conocían a nadie a quien perseguir para lastimarlo, ningún compuesto para atacar, y en lo que respecta a la población en general, los lobos fueron inventados por los Yamanaka para culpar a sus luchas. Su padre había tenido razón al negarse a enemistarse con él, debió haber visto lo difícil que sería para ellos enfrentarse a un enemigo sin vínculos conocidos dentro del pueblo. Y entonces si no había logrado encontrar una corbata, una tan intocable como el escurridizo lobo. Estaba bastante agradecida de que los Hyuga parecieran contentos de dejar que Naruto les enseñara una lección. Si no hubiera declarado a Hinata bajo su protección y el clan Hyuga se hubiera enterado de que ella trató de controlar a su ex heredera, los resultados habrían sido mucho peores para el clan Yamanaka. En ese sentido, hacer que Naruto los derribara probablemente fue una gran misericordia, ya que mientras los estaba derribando parecía no tener intención de acabar con ellos, dejándolos reconstruirse solos. Si sabía algo sobre el futuro de su clan, era que se pondrían del lado de Naruto por el resto del futuro previsible una vez que lograran regresar a su estado anterior. Como heredera, ella personalmente se encargaría de que lo hicieran. De todas las lecciones que había aprendido de esto, no cruzarse con Naruto era sin duda la más valiosa. La charla de sus compañeros continuó, sin verse afectada por sus pensamientos, incluso cuando la puerta se abrió una vez más. No fue Iruka quien entró como había esperado, sino más bien una joven vestida toda de naranja, con su largo cabello rubio recogido en dos coletas. Le tomó un momento darse cuenta de que, aparte del cambio de color, la chica vestía el mismo atuendo que solía usar. Con curiosidad, observó a la niña observar la habitación hasta que, con creciente horror, los brillantes ojos azules vieron al lobo y parecieron brillar considerablemente. Seguramente la chica podía sentir la sensación de peligro que irradiaba Naruto incluso cuando se relajaba. ¿O, a quién estaba engañando? Ella era una de las pocas que parecían darse cuenta de la gran amenaza que él representaba para la continuación de su existencia. Podía destrozarlos como si nada y la mayoría de sus compañeros de clase estaban dolorosamente inconscientes. Cuando se dirigió a la gran bestia, y no supo lo que tenía que hacer. Con movimientos rápidos a pesar del número de víctimas que un clan le estaba cobrando, agarró el hombro de la ignorante niña cuando trató de pasar a la heredera Yamanaka. Cuando la niña se volvió hacia ella, Ino se quedó momentáneamente atónita por el parecido que tenía con el lobo sentado en la esquina. Ella sabía de los Uzumaki pero no podía ser, ¿o sí? La última vez que trató de evitar que alguien visitara a Naruto había terminado mal, pero si esta chica realmente era una Uzumaki, lo último que necesitaban era que ella irritara al lobo. Todos los clanes sabían que Uzumaki Kushina y su hija abandonaron la aldea hace 4 años, dejando atrás a Naruto.
Y no sabía que si estuviera en su lugar, no estaría demasiado abierta a la idea de que ellos simplemente se acercaran a ella como si nada hubiera pasado. Teniendo en cuenta lo que le pasó a su clan, probablemente estaba salvando la vida de esta chica. La forma en que la chica prácticamente gruñó que, ante sus intentos, sin embargo, no sonaba muy agradecida. Caminó por los pasillos desconocidos, absolutamente aturdida de poder recorrer el mismo camino que su hermano había recorrido durante los últimos 4 años. Él estaría aquí, de eso estaba segura. Después de todo, ¿cómo podría perderse lo que bien podría ser el día más importante de su carrera, el primero? Una semana había ido y venido desde su regreso sin señales de su hermano. El apartamento era suyo, o eso decían los vecinos, pero él no estaba en casa y no había estado en casa durante los siguientes días que lo visitaron. Hubo una niña en un momento, unos años mayor que ella, que salió de su apartamento, pero cuando se dieron cuenta de que ella había sido la única dentro, se había desvanecido entre la multitud de Konoha. Kakashi había sido de poca ayuda cuando preguntaron, diciendo que si no podían encontrarlo en su apartamento, entonces podría estar en cualquier lugar de Konoha. Aparentemente, el pervertido Jounin generalmente se encontraba con él mientras se ocupaba de sus asuntos y no sabía dónde podría pasar su tiempo su hermano cuando no estaba en casa. Sin embargo, había sugerido la academia o los campos de práctica a su alrededor. Tenía la sensación de que él estaba mintiendo acerca de que solo se encontró con su hermano por casualidad, pero aún así le dieron una oportunidad a su sugerencia. Ella no tuvo suerte en los campos y su madre no tuvo suerte hablando con su maestro. Por lo que entendió de los murmullos de la matriarca Uzumaki, tenía algo que ver con no poder revelar información personal sobre los estudiantes. Naruto pensó que era extraño, considerando que era su madre quien preguntaba. Habían buscado a Kurenai, la ex alumna de su madre, pero la mujer, al igual que Kakashi, solo conocía su departamento. Ella había mencionado algo acerca de que Naruto era bastante privado e independiente, lo que significaba que no la necesitaban mucho antes de afirmar que tenía recados urgentes que hacer y escabullirse. Era sospechoso, pero Naruto siempre había hecho que los Jounin se sintieran incómodos, por lo que Naruto aceptó que podría estar diciendo la verdad, pero no le gustaba hablar de eso. Extraño, sí, pero no fuera del carácter de la mujer que conocía. Cap 16-2, extraño, sí, pero no fuera del carácter de la mujer que conocía. Cuando no se les permitió entrar al recinto de Senju para hablar con Tsunade, su madre había comenzado a creer que le estaban ocultando a su hijo, pero al hablar con Kato Shizune, el aprendiz de Tsunade, reveló que él no estaba allí y que Tsunade probablemente había encerrado ella misma en el recinto después de beber demasiado de nuevo. Al parecer, sucedía con bastante regularidad. Su madre podría haber estado lo suficientemente angustiada como para comprarlo, pero Naruto tenía la sensación de que algo más estaba pasando y nadie quería ser el que tuviera que decirles. No era un sentimiento agradable cuando se trataba del bienestar de su hermano. Pero todo eso sería puesto a descansar hoy. No había forma de que Naruto no estuviera aquí hoy y ella necesitaba tomar la prueba de todos modos. Encontraría a su hermano, le daría un gran abrazo, le contaría todo sobre el viaje y luego lo llevaría a casa. No podía esperar a ver la expresión de su rostro cuando la viera. Él iba a ser tan feliz. Al llegar al salón de clases en el que estaban todos los aspirantes a graduados, no dudó en abrir la puerta e inmediatamente comenzó la búsqueda de su hermano. Con el caos en la habitación, atrajo poca atención. Los ojos azules recorrieron a los estudiantes emocionados hasta que encontró a su objetivo sentado en la esquina trasera. Su cabello rojo era inconfundible, pero notó con el ceño fruncido que sus ojos no se movieron hacia ella cuando entró. Más bien, miraban perezosamente como una joven despeinada, aunque sin duda atractiva. ¿Era en quien estaba interesado su hermano? No se parecía mucho en lo que respecta a ser una kunoichi, pero tal vez las apariencias engañaban. Por otra parte, uno no tenía que ser un kunoichi capaz para atraer la atención de un adolescente. La buena apariencia funcionaba igual de bien, si no mejor. Sacudiendo la cabeza por el pensamiento, se dirigió ansiosamente a sentarse junto a su hermano, feliz de poder verlo después de todos estos años. Solo había llegado a la joven que él había estado mirando cuando una mano se posó sobre su hombro, deteniendo su movimiento. Volviéndose para mirar a la chica que tenía la atención de su hermano, dejó escapar un gruñido frustrado por haber interrumpido su reunión. ¿Qué? La rubia parecía un poco sorprendida por algo, pero no podía entender qué podía ser. Solo le tomó un segundo recuperarse de su leve sorpresa. No. Era simple, engañosamente así.
Esa sola palabra podría significar mucho en esta situación, mucho que a Naruto no le gustaba. ¿Y por qué no? Obviamente, esta chica estaba tratando de evitar que fuera con su hermano y no tenía idea de por qué. ¿Pensó que iba a robarle a su novio? Bueno, ella tenía razón. Era su hermano antes de ser el novio de cualquier chica. Si ella quería robar su atención, entonces era su derecho como su hermana hacerlo. No tienes idea de quién es. Naruto casi se echa a reír. Ella sabía exactamente quién era por eso que estaba tratando de llegar a él. ¿Qué, tu novio? Es mi hermano, hablaré con él si quiero. La chica se estremeció con sincero terror ante la idea de estar en una relación con su hermano. Naruto se habría sentido insultada si el miedo en sus ojos no hubiera sido tan real. No estaba disgustada con Naruto, estaba absolutamente aterrorizada. Eso justificaría una investigación más tarde, ¿qué podría haber hecho que esta chica tuviera tanto miedo de su amable hermano mayor? Cualquiera que sea el Naruto que conocías, se ha ido. Señaló a Naruto, que observaba a la pareja con cautela, dudando en reconocer a su hermana. La alegría que debería haber sentido al verla después de todos estos años estaba ausente, su rostro frío e inexpresivo como si los ojos púrpuras parecían juzgar su existencia. Puede que tenga el mismo aspecto, pero no sabes de lo que es capaz. Con desdén, Naruto le arrancó el hombro. Che, lo que sea. No conoces a Nii-kun como yo. Naruto no pudo ver la forma en que los charcos de amatista se estrecharon ante su declaración, pero la chica ciertamente lo hizo. Ella retrocedió entonces, no por lo que Naruto había dicho, sino porque se dio cuenta de que lo que había dicho obviamente disgustó al lobo en la esquina. Sin nada que se interpusiera en su camino, comenzó a caminar de nuevo, solo para ser interrumpida antes de que su segundo paso pudiera caer. Muy bien, todos, siéntense. Es hora de comenzar el examen de graduación. Umi no Iruka había entrado al salón de clases. Con un gemido, Naruto se sentó en el asiento disponible más cercano. Parecía que tendría que esperar un poco más para pasar algún tiempo con su hermano. Fue extraño para él darse cuenta de que casi había olvidado a la familia que lo dejó aquí, escondido entre las hojas. Se acordaba de ellos de vez en cuando, pero nunca se encontró pensando en ellos, demasiado ocupado con los lobos y su entrenamiento shinobi. Hiruzen lo había llamado un viaje de entrenamiento una vez, pero en realidad no había pensado mucho en eso. Había sido un viaje y al final de cada viaje, el regreso. Había pasado por alto por completo ese simple hecho. No había esperado volver a verlos. Los Wolves habían informado de su regreso hace una semana, pero incluso entonces no consideró las posibilidades de toparse con ellos. Realmente no sabía qué sentir acerca de ellos en este punto. Sus soles lo habían dejado, pero en esa oscuridad había encontrado propósito e identidad, realmente quería inundar su mundo con su luz cuando había encontrado consuelo entre las sombras. Más importante aún, ¿podría decidirse a dejarlos volver a su vida? Lo habían dejado sin siquiera un adiós y permanecieron alejados durante 4 años sin una sola carta. ¿Valdría la pena dejarlos entrar por el dolor que traerían? Sería más fácil no tratar nunca con ellos, continuar como lo había hecho en su ausencia, fingir que todavía se habían ido de viaje. Y entonces su hermana había entrado en la habitación. Parecería que no sería capaz de evitarlos por más tiempo del que había tenido. O mejor dicho, no mucho más. La semana que pasó en la sede le había dado tiempo para pensar, pero aún no sabía qué quería hacer. Evitar el problema hasta que fuera absolutamente necesario era una opción bastante atractiva. Por supuesto, si pudiera arreglárselas el tiempo suficiente, podría convertirse en un Chunin y no tener que preocuparse tanto por eso. Como Chunin, tendría un control total sobre las misiones que realizaba y con quién las hacía. Claro, Kusina era una kunoichi, una camarada, al igual que su hermana, con la diadema atada con orgullo sobre la frente, pero el hecho de que fueran camaradas no significaba que tuviera que trabajar con ellos. Sería mejor para todos si pudieran continuar como si fueran completos extraños. Recogiendo su propia banda para la cabeza del escritorio, se la ató alrededor del cuello. Había contemplado ponerlo alrededor de su brazo como lo había hecho Shikamaru, pero finalmente decidió que también podría proteger un punto débil bastante grande con él. Iruka volvió a entrar en la habitación en ese momento, después de haber hecho una confirmación final de las formaciones de los equipos. Se habían decidido previamente en función de los que se creía que podían aprobar, pero sería necesario abordar cualquier variación. Cálmate, cálmate. La charla de Genin Fresco se calmó rápidamente, prestando mucha atención para descubrir con quién estarían trabajando en el futuro previsible.
Sabiendo que su atención desaparecería tan rápido como la había ganado, Iruka rápidamente comenzó a enumerar las formaciones de los equipos. Y luego tenemos el equipo 7 bajo ataque Kakashi, que estará formado por Uchiha Sasuke, Haruno Sakura y Uzumaki Naruko. El equipo 8 estará formado por Hyuga Hinata, Aburame Shino e Inuzuka Kiba bajo la dirección de Yui Kurenai. El equipo 9 sigue siendo fuerte, por lo que el equipo 10 está formado por Nara Shikamaru, Akimichi Chouji y Yamanaka Ino y estará dirigido por Sarutobi Asuma. Iruka hojeó sus papeles por última vez antes de dirigirse a los equipos. Todos los equipos deben presentarse en el campo de entrenamiento designado de su número en 1 hora para reunirse con sus instructores Jounin. No llegues tarde. Lentamente, Naruto levantó la mano. ¿Y de mí mismo, sensei? Sí, tengo eso justo aquí. Debido a la cantidad de graduados, Iruka lanzó una rápida mirada a Naruto que fue vista por un puñado de estudiantes. No tenemos suficiente genin nuevo para formar otro equipo. Debido a esto, se te ubicará en las reservas activas para esperar una vacante en un equipo o para una ubicación prioritaria durante la próxima graduación, lo que ocurra primero. Era difícil pasar por alto la forma en que su cuerpo se tensó de ira ante la noticia. Los ojos morados miraron acusadoramente a todos en la habitación como si estuvieran impidiéndole personalmente comenzar su carrera shinobi en serio. Tosiendo levemente, Iruka continuó. Tengo su papeleo aquí y el reconocimiento oficial de su estado actual. Recomiendo ir a la oficina de registro de shinobi lo antes posible para que todo se solucione. Las posibilidades son escasas, pero el nuevo Chunin puede reclutarlo para misiones de nivel inferior para ganar experiencia liderando. Cuanto antes te encargues de todo, mayores serán tus posibilidades. Con un gruñido bajo, Naruto se puso de pie y se dirigió hacia su instructor de 4 años, ignorando los murmullos que comenzaron cuando pasó. Agarró los papeles que le ofrecían, sus manos temblaban de rabia, y se dirigió a la puerta cercana. 4 años, 4 jodidos años y ahora le decían que tendría que esperar más solo porque su hermana decidió regresar para un equipo. Era una mierda, una completa y absoluta mierda. Una risa sin alegría casi escapó de sus labios. Tenía sentido, de una manera retorcida. Desde que podía recordar, su hermana siempre había sido extremadamente afortunada, no podía recordar que alguna vez quisiera algo o que tuviera que trabajar para cumplir sus deseos. Si la suerte de Uzumaki era real, entonces sospechaba que ella le robó la suya en el útero. Ciertamente podría explicar los últimos 4 años. Corriendo por un solo tramo de escaleras y por los pasillos que normalmente no se molestaba, sabía que necesitaba encontrar un campo de entrenamiento vacante y desahogarse. Después de eso, tendría que informar a Sai y Mai. Los 3 esperaban que pasara la mayor parte de su tiempo con un equipo, pero de repente parecía que tenía mucho tiempo libre en sus manos. Sin embargo, sus planes se desviaron un poco cuando abrió la puerta principal de la escuela. De pie allí con el atuendo estándar de Jounin, su largo cabello rojo moviéndose con la ligera brisa, Uzumaki Kushina estaba esperando. Tan pronto como lo vio, sus ojos se abrieron con sorpresa y deleite, una gran sonrisa se extendió por sus labios. Todavía enojado por no conseguir un equipo, dijo lo primero que le vino a la mente, su voz como el hielo y su lengua tan rápida y mortal como una serpiente. Llegas unos 4 años tarde, ¿no? Su estremecimiento de dolor fue extrañamente satisfactorio. Bueno chicos, eso es todo por ahora, pronto subiré otro capítulo, sin más me despido.